No, acá estamos las reinas de copas, bienvenidos. No sé, me sorprendió que estaba sola. Yo me imaginé que íbamos a empezar a las 4. Es raro, ¿no? Ay, Se siente. raro. Gus, ¿nos pones a las 3 ahí? Ahí está. Ay, la Claro, silla pero vacía. la silla La vacía, silla Nuri. vacía, porque Nuri Te extrañamos, no está. Nuri. Bienvenidos a Reinas de Copas, buen día. Buen día, buenos ¿cómo días. están, chicas? ¿Cómo andan? Como que se siente raro, Se ¿no? siente raro, ¿viste? Si sabía me tenía un peluche, algo. Claro. Para poner ahí. Sí, ¿no? Poníamos. Porque es la época, vos me habías dicho, ¿no? Que noviembre es una época sí. donde no hay que tener sillas vacías. ¿Dónde estás? Sí. Poner algo. Hola. No, se acaba de dar cuenta que hay un montón de sillas vacías. La próxima traemos, claro, algo. Estaría bueno traer algo significativo, ¿no? Tendríamos que Claro. haber dejado algo significativo de Nuri, tipo un pañuelo. Me encanta. Tenemos la camioneta en la puerta, ¿vale? Vamos a revolverla, a ver qué encontramos. Nuri sabe que si está abierta la camioneta pues Fuimos sacamos nosotras, cosas. porque te extrañamos. Bueno, bienvenida, Dai. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Dormí muy bien. Estoy tomando, gracias a mi mamá, A ver. que... Los se Dai hace- tips de qué tomar. La de la desparasitación me había matado. No, porque esta también es para desparasitación, Ah. pero para. Mi mamá prepara agua primitiva, que es un agua que es preparada con tierra de diatomeas para consumo humano y magnesio, pero es un derivado del magnesio. Agua y primitiva. se denomina agua Decímelo primitiva. con calma que lo quiero retener. Agua primitiva. Muy bien. Te Tenemos que pone hablar de tierra de... Diatomeas, Bien. pero para consumo humano, o sea que tiene minerales y oligoelementos. Y lleva también magnesio, pero no es el magnesio común, no sé si es cloruro de magnesio. Bueno, hay varios derivados del magnesio, es uno de esos. Y además lleva sal marina o sal rosa. Pero ¿Sabor? bueno, ¿Tiene sabor? no tiene sabor. Ah. ¿Eso se en ayuna? No, eso se toma todo el día, digamos. En vez de tomar agua, Sí. tomás esa agua preparada, que es como si fuera una agua mineralizada de alguna manera, tiene minerales y oligoelementos. Bueno, cuestión que seguramente por el magnesio es bueno para conciliar el sueño, para relajar Sí, y para dormir. Hay que Así tomarlo de dormí- noche, el magnesio. ¿No tenés Sí. un poquito Dormí ahí? bárbaro. En la botella. No traje botella con agua preparada, pero bueno, es desparasitante, es para un montón de cosas. ¿La esta puede agua. tomar todo el mundo o niños por ahí no tan? La pueden tomar todos, sí. Listo. Sí, porque es como un agua mineralizada. ¿Sabes ¿no? lo que estoy Pero pensando preparada. ahora que estamos hablando de esto? Que para mí esto como me encanta y siento la Incorporarlo. necesidad de incorporarlo. Deberíamos en las redes tener como estas tips que vamos dando, ir Sí. poniendo, ¿no? Receta del agua. Claro. eh, Yo estoy tomando ceolita Ah, Ahora no. Ciolita muy buena. ¿Qué es? en ayunas. ¿Qué es? Chicas, yo soy re ignorante, me doy cuenta. Es para sacar los metales pesados. Sí. ¿Pero se prepara o se compra No, así? se compra en la dietética. Se Viene compra un y lo polvito claro, y y lo lo preparas con agua. preparas. Sí, con agua. ¿Y lo tomás con qué frecuencia? Todos los días durante 3 meses. Wow. Bueno. Creo que un poco porque son medio compatibles, o sea, o incompatibles. En realidad más o menos se reemplazan una con la otra con el agua primitiva. Si tomo el agua Ah. primiva, freno. Claro, creo hago que hago el no detox se pueden de metales tomar. pesados. Sí, pero dice que es buenísimo también para los Sí. parásitos, Sí. todo. Así que Bueno, sí. Un montón de cosas Sí, sí, muy sí. interesantes. Tiene que gusto, ¿sabes? A la arcilla. O Ah, sea, mira. ¿viste? O sea, ¿probaron la arcilla alguna vez un poquito? Por ahí cuando era chica jugando con... Claro, bueno. A ver quién probó tierra. Sí, sí. Es ahora eso. Bueno, pero hay un montón de cosas que por ahí a mí me cuesta a veces en el día y en el trajín del día ponerme a hacer determinada rutina a prepararme cosas. Pero la verdad que estas son fáciles porque Sí. te lo preparas en un momento, es un segundo en el agua, listo. Y esto también, la verdad que está Sí, bueno y está por ahí bueno. te aporta un montón. Y uno se da cuenta con el correr de los días, en pocos días, como tenés más energía, descansás mejor. Y, No te sentís y después inflamado, no te sentís aparte. inflamado. Sí. Sí. Y Wow. te limpia, te va limpiando de un montón de cosas que uno consume consciente o inconscientemente, ¿no? Porque por ahí tomas agua y también trae un montón de porquería en lo que uno come, en lo que respira, en todo. Todo el tiempo. Lo que sentimos. Lo que es todo. Todo. Todo, chicas. Bueno, me encanta esto. Bueno, y ya que estamos, antes de darle a presentar a Mari, que igual ya está, ya nos contó que ya está tomando, pero no importa. Buen día. Buen día, buen día. Les hago acordar que tenemos un WhatsApp al que nos pueden mandar mensajitos, que nos encanta escucharlos. La vez pasada, quiero hacer una aclaración. La vez pasada, era tu primo, ¿no, Mari? Que mandó un audio hermoso y lo tuvimos que pasar un poquito rápido porque los tiempos de la radio, la televisión, el streaming, lo que sea, son diferentes. Por él ahí habla un día- despacio. Lento, quiero decir. A ver, pero quiero aclarar porque por ahí, Sí. viste, alguien dice, lo escuché medio rápido.
Si el audio de WhatsApp, si es cortito, mejor. Pero si hay algo lindo para contar, por ahí podemos hacer algún día Sí. como una salida al aire. Por ahí puedes llamar y Sí. podemos como intercambiar. Ahí sí me parece que está bueno, porque ahí le damos más espacio y no nos roba así como todo Sí. el tiempo. Pero sí, manden audios de WhatsApp, cuéntenos lo que quieran. Si son muy largos, por ahí podemos ver con el hacker si se puede llamar y salen al aire y charlamos Sí. sobre el Sí, tema. estaría bueno. Tal cual, el Porque audio... intercambiamos. Si alguien quiere salir al aire, que mande un mensajito de texto, así el hacker lo ve y pone, Claro. hola, soy fulano, quiero salir al aire para contar algo específico de este tema, y ahí vemos cómo hacemos la llamadita. Tal cual. Estaría vemos buenísimo cómo- eso. Tal cual, me encanta. Vemos cómo hacemos. Acuérdense que el número de WhatsApp que está ahí, sí, acá. Mirá, y me salió bien, porque en general tengo como al revés, ¿no? Sí. Está acá arriba, es el 11-3887-8362. También nos pueden dejar sus comentarios ahí abajo en el chat y nos pueden seguir en las redes en @implotsTV, ok, y en @reinas_de_copas, @reinas de copas con los guioncitos que separan las palabras. Y ahí vamos a estar compartiendo todo en general. De hecho, ahí estuvimos compartiendo una encuesta en nuestras redes sobre lo del tema de hoy. Que el tema de hoy vamos a estar hablando mucho acerca de mamá. Pero Honrar a temazo, mamá. Claro, no de la maternidad. Que esto lo quiero aclarar. Siempre entra igual nuestra forma de ser madres, es nuestra forma de estar en el mundo, de alguna manera, las que somos madres. Pero vamos a hablar un poco de mamá como concepto en Nuestra cabeza. El ideal. Claro, ahí va. El ideal Y de ahora mamá. que ya dije todo esto, sí. Buen día, Mari. ¿Cómo Ah, andás? cierto. Buen día. Bien. Con gratitud. ¿Cómo dormiste? Bien. Me faltaba un poquito más de sueño. Hubieses pero- querido profundizar. Sí, porque me dormí anoche y mientras le conté el cuento a Teo, viste que es imposible, te da sueños, y dormí tipo hasta las 9 y después me desvelé. Claro. Hasta la 1. Ah, claro, te quedaste dormitando muy temprano. Claro. Es la siesta, pero tiene que ser de media hora y ya me había pasado. Claro, O sea, si no la hacemos a las 2 de la tarde, después ya no, No, podemos ya dormir. está. Es un bajón. Claro, no, igual duermo todos los días la siestita esa 7:30, 8, pero Ah, bueno, bien. seguí. Ah, sí, mira vos. Y cuando lo duermo y leo el cuento es imposible no dormirse. Y te despertás. Porque me acuesto con él y hacemos así que se duerma y después me levanto, pero Yo me acuesto, pero me duermo y me dormí. sí. O sea, me acuesto, me dormí y ya está, no me desperté. Sí, pero le tenía que dar de comer a Fiona y bueno, las cosas de la vida. Claro. La 3D. La 3D hermosa. La 3D. El otro día, miren lo que me pasó. Esto para título, para columna o espacio de este programa. Venía manejando, veníamos con Fer y la ciudad estaba desierta. Fue el lunes feriado, yo fui a Capital. El lunes, domingo a la noche, pero víspera de feriado, o sea, la madrugada. Salimos, fuimos a Capital. Desierto, todo cerrado. Entonces yo en un momento voy a doblar y pongo el guiño. Esto, chicas, no sé, Perón y no sé, en el No había centro, nadie donde no atrás había tuyo. nadie. Entonces digo, ay, no sé a quién le pongo no sé a quién le pongo el guiño. Y Fer me dice, a la 3D. Yo digo, claro, le estoy poniendo un guiño a la 3D. Me dice, guiño porque Fer se inspira. Guiño a la 3D es un muy buen título. Para un programa, una columna. Sí, Claro. Pará, registralo ya para que nadie lo tome. claro. Ya Capaz- está, ya la nueva está. columna que a partir de la semana que viene. Sí. Guiño a la Viene 3D. Fer, viene Fer. Guiño a la 3D. No, me encanta porque no podemos evitar que vivimos en la 3D. Y sí, acá estamos aprendiendo y hay que agradecer también Exactamente. por estar acá y tener la oportunidad de estar. Y por algo elegimos venir, porque realmente esto es elegido por nuestra alma, por nosotros. Entonces es encontrar, bueno, yo decidí estar acá. ¿Para qué? Y sí, Claro. y lo agradezco, porque es parte de nuestra evolución. Y estar decidí acá. venir a través de quien vine también. Exactamente, con los pactos álmicos que ya hice para venir, Claro. sabiendo con las personas con las que me iba a encontrar, con las situaciones que iba a tener que pasar. No nos enojemos entonces con mamá, Claro. porque nosotros elegimos. Nosotros elegimos a mamá. Nosotros Y elegimos a agradecer. mamá. Sí. Y agradecerle cada Creo que día. la elegimos más nosotras que nosotras a, Sí, ella es pobre. a ella. Ay, No a mí- sé, debe haber habido un acuerdo antes. Ahí hay igual. una, Sí, para mí que hay sí un acuerdo. Sí, para mí que sí. Y para crecer las dos. No quiero decir nada porque no tengo como respuesta. Yo sé que nuestra invitada está dando vueltas Sí. por ahí porque ya estuvo compartiendo las historias de hoy a la mañana, entonces sé que está por ahí. Está despierta, por que lo no menos. es invitada en realidad, es nuestra columnista. Claro. Sí, nuestra nuestra columnista de los tercer miércoles de cada mes, sobre constelaciones familiares, que es Brende Brillaflor, que en un ratito va a estar llegando y se va a estar sumando acá a las reinas.
Y el miércoles que viene va a estar ocupando plenamente la idea. Era por ahí que hoy también, pero bueno, hubo como, no sé, Sí. por ahí pasaron cosas, no sé. Pero bueno, a partir del miércoles que viene, o sea, el miércoles que viene va a estar ocupando la silla vacía. Así ya va a ser. Claro. La silla vacía. Pongamos algo, pongamos el coso Bueno, de que rubro. podemos... no podemos. ¿Qué? Ah, ya llegó, Bren. Ya llegó, bueno, para que Ah, vamos bueno. a arrancar ahí. A ver. Bueno, vamos a hacer ella nos había pedido la vez pasada que vino, porque yo estuve contando que bueno, que habíamos tenido una situación de una invitada que había entrado y que le habíamos hecho como una entrada muy hermosa. Entonces, bueno, hoy vamos a hacerle una entrada muy hermosa a nuestra querida panelista, columnista, estrella, invitada, que no es invitada, que ya es parte, que ya es una reina más. Así que yo lo que voy a hacer es, voy a intentar, ahí está, voy a intentar hacer la entrada triunfal. Dale, dale, dale. A ver, ¿Ya está, Bren? ya está Bren, ya A llegó, ver, sí. para. Bren, Hacker. ¿estás ahí? Chan, Estás chan. entre nosotros. Hacker. Cuando el hacker me dé el Esa. ok, A ver. entra Bren. Listos. A ver. Preparados. No sé qué pasó. Yo Sí. no sé si estamos al aire o no. ¿Viste? Me agarró como el taquicardia. No. Listos. Preparados. Sale, no sale, sale, no sale. Chan. Me ven con el teléfono acá es por algo. Ya van a ver por qué. Ahí está. No, ahí ahí va. Ey. Ey. Ahí está. Entrada triunfal. Dale. ¿Qué pasó? El teléfono no estaría mostrando nada. Pará, ¿está, Bren? Yo no... Ahí está, listo, ¡Ay! listo. Ahí está. va. Me Entrada encanta triunfal. Este efecto. Tendríamos que hacerlo otro día desde más allá. Bienvenida, Bren de Villaflor. ¿Dónde está? Sí, ¿Dónde Bren, está? ¿dónde está? Llegó. ¿Sí? Sí, Bren. llegó. Hola, Bren. ¿Bren? Bren. ¡Eh! Se hace desear. Bienvenida. Está saludando y no está. Llega. Ay, qué linda que estás. Saluda. Oh, estás muy hermosa. Está hermosa, pues sabía que le íbamos a hacer la entrada triunfal. No me había olvidado, chicas. Lo pedís, lo tenés. Vos lo pediste la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí. Lo pedís, lo tenés acá, la producción a full, con todo, Lista chicas. para todo. Tal cual. Bueno, estábamos acá hablando un poquito que ayer estuvimos moviendo en las redes de Reinas, estuvimos moviendo esto de mamá. Si bien lo movimos muy de la 3D, porque la idea por ahí es entrar un poquito, las preguntas que estuvimos haciendo es cómo es tu relación con mamá, cómo te llevas con mamá, si saben lo importante que es, cómo percibimos a mamá, o ahora nos va a contar un poquito más Bren de qué se trata. En cómo nuestra tomar a vida. mamá nos va a ¿Cómo contar. tomar a mamá? Claro, ¿qué significa Dale, Bren. tomar a mamá? ¿Agarrarla de la mano y traerla? No, bueno. Ayúdanos, Bren. Claro, es Sí. un poco el desafío. Así que ahora después vamos a dejar una encuesta, ahora vamos al hacker para que la ponga acá en nuestros comentarios. Pero vamos a hacer varias encuestas hoy con el tema de mamá, porque me parece que está bueno también escuchar un poco qué se percibe o qué se sabe del otro lado sobre todo esto y sobre esta mirada diferente. Hablamos de que tomar a mamá o hablar de mamá desde la mirada que vamos a traer hoy no es hablar de la maternidad, no es hablar de cambiar pañales, no tiene nada que ver con eso. Ay, ya puso la encuesta de hacker, qué genio. Ay, es tan lindo velocidad. cambiar pañales igual. ¿A vos Hay te que gust- agradecer de haber ¿A podido vos te cambiar gustaba pañales. cambiar pañales? Sí, Sí, yo yo me porque conflictó. tenemos un hijo. Nunca me conflictuó cambiar pañales, a mí tampoco. ¿Pañales No. usaban de tela o...? Y aparte es un No, tan bebito. 3D. Sí, olorcito. Claro, bueno, la 3D, pero... 3D, pañales descartables. Hay que- No hay que quejarse, hay que agradecer de haber podido cambiar pañales. Sí. Acabamos de dejar una encuesta en el chat para empezar a tomar este tema de a poquito. Después la vamos a ir. El chino pone alta producción. Gracias, chino. Chino Gorosito. Acá es parte de nuestro sistema, del sistema de DAI, Ay, sí. del sistema familiar. El profe. Sistema El familiar profe de DAI. chino. Bueno, dejamos una encuesta, ¿cómo te llevas con mamá? Para ir viendo el termómetro. Después vamos a ir hablando si esto tiene que ver o no, y vamos viendo. Así que bueno, bienvenida, Bren, a las Gracias. reinas. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegás? Muy bien, llego muy bien. Hoy tenés auriculares. Tengo auriculares. Hay uno que está al revés. Ah, sí, me lo puse al revés. No, uno solo. Este. El de acá. Ah, con razón, mira. Yo lo voy a aflojar. Pará. Sácate. Así sería. Ay, a ver el otro. Ahora sí, chicas. Ahora está Perfecto, No perfecto. me di ni cuenta. Bueno, acá. Bien. ¿Venís de lejos, Bren?
Vengo de Constitución. Ah, vos vivís Vengo de allá. Constitución. Sí, ¿Viniste en tren? Sí. Vine en tren y vine en bici, así que no sé cómo ¿Ves? está mi pelo. No, muy bien. bien. ¿Querés la BB Cream? Vale, déjame contar algo. Sí. Recién antes de salir de casa me duché y usé el shampoo y el acondicionador sólidos de Son muy buenos. de Argan. Es excelente. Sí. Es excelente, sí. Excelente. Y encima hace bastante espuma, ¿viste? Sí. Re, Yo probé es otros buenísimo. y no, y este sí. Yo Bueno, me lo froto directo en el pelo. Sí, Yo también. la Yo crema también. de enjuague yo no, o sea, yo tengo el pelo muy largo y no la uso directamente porque, bueno, me prefiero ponerme después una crema de peinar. Ah, mira. Pero el shampoo es Excelente. todo lo que está bien. Sí, Así sí. que, obviamente, gracias a nuestros Vamos a amigos mostrar acá. de Beckim o Beckim, en realidad, cosmética Mostrar capilar, innovación continua, que Son gracias a buenísimos. ellos El estamos perfumito acá, son para el nuestro pelo. auspiciante principal. Igual también quiero aclarar y traer esto, ¿no? Si tenés algún emprendimiento, alguna, no sé, a lo mejor haces productos, no sé, splashes áuricos, saumerios, velitas aromáticas, protectores energéticos, billutería consciente, acá todas tenemos casi todas nuestras gemitas. Estás invitado a participar como auspiciante en el programa, porque la verdad es que nosotras queremos compartir esto. ¿Qué quiere decir auspiciante? Tranquilo, no importa, por ahí querés que hagamos un sorteo, por ahí no importa, lo podemos conversar, pero queremos dar a conocer que hay otras formas también de relacionarnos con el mundo, ¿no? Que hay cosas que nosotras, por lo menos yo en mi 3D uso para... El otro día lo hablábamos con Dai. ¿Cómo estar mejor en la 3D? ¿No? Porque no todo es alma. Estamos Claro. en este plano, ¿no? Y bueno, ya tenemos, hoy no está Nuri, pero tenemos a Nuri que nos enseña cómo alimentarnos de forma más consciente, prestar atención a eso. Bueno, el yoga o las actividades que por ahí nos hacen bien. ¿Saumamos un espacio para qué? ¿Limpiamos energéticamente un espacio? Sí, no, ¿cómo? Todo esto tiene que ver con estar mejor, creo yo, para mí, en mi mirada, en el mundo. Sí, sí. ¿No? Entonces, Sí, traer un poquito, ir haciendo como una unión, ¿no? Entre lo tangible y lo intangible, ir acercando, porque en realidad la distancia no existe. exacto. Y la Está distancia- todo junto, ¿no? Lo que pasa es que no lo podemos percibir o a veces no tenemos la capacidad o la sensibilidad o el interés por poder percibirlo, pero en realidad está todo. Entonces, ¿cómo hacemos para acercar esos dos mundos, entre comillas, ¿no? Cómo acercarnos a lo sutil y también aprovechar esos beneficios que nos trae lo sutil para poder estar mejor en cuerpo, en el espacio, con otros, digamos, un montón de cositas nos pueden ir ayudando y son herramientas que está bueno poder utilizar, aunque sea un poquitito, de a poquito, todo nos va sumando, como decíamos hoy lo de la agüita, lo de Y con todo, fe. todo suma. Con fe. Siempre. Claro. Ujú. Por ahí nos llenamos de cosas y No sirve. no sirve. Si no está el propósito atrás de para qué hago lo que hago, Exacto. difícilmente tenga un efecto, ¿no? Exacto. Sí. Y Brem, pobrecita, Bueno, la dejamos escuchaba acá. a sola. Dai. No, yo escuchando atentamente, porque aparte es esto también, ¿no? Esto de reconocer. Para mí se trata de reconocer esa realidad en la que estamos y unir integrar eso que tal vez esté desintegrado, ¿no? Claro. Y haciendo también, bueno, esta introducción, entró justamente el tema de las constelaciones, Vamos. que nos invita a eso, ¿no? Que nos invita a integrar, ampliar la mirada, ¿sí? Bueno, y hoy la temática es la madre, ¿sí? Ay, Mamá. Tremenda temática. Tan lindas Ya nuestras mamás. tenemos un voto. Una admito que fui yo, pero hay un hay un voto que no sé si fue alguna de ustedes o qué. No, dice, yo no fui. Mal. ¿Cómo te llevas con mamá? Mal. Ah, no, Ay, no. mi amor. Entonces, si estás mirando y te Ok. llevas mal con mamá, podés dejarnos un mensaje, podés participar acá con Bren, podés preguntar, Totalmente. porque también aprovechemos que tenemos una especialista que va a entrar, pero de lleno. Preguntemos, aprovechemos, saquémosle jugo. Directo al cuore va a entrar. Claro, Tal tal cual. Tal cual. No directo al hueso, directo al Si corazón. querés llorar, llorá. Llorá. ¿Qué significa mamá en las constelaciones familiares? Bien. Mamá es el gran título, ¿no? Bueno, yo quiero empezar comentando esto y tomando lo que dijiste, ¿no? De esa persona que escribió. Acá mi invitación para todas, para todos, es poder justamente mirar distinto. No importa la relación que tengas con mamá, si tenés buena relación, si tenés mala relación, si mamá está en este plano, si no está en este plano. Esta invitación, este rato que estén escuchando, me encantaría que se pueda llevar cada uno, cada una mirada distinta. Y empezando a preguntarte cuál es tu relación hoy con mamá, cómo te posicionas, cuál es la dinámica con mamá Ahí va, en la este dinámica. momento. ¿Cómo estás vos parada? ¿Cómo la mirás a mamá?
¿sí? Bien, volvemos a aclarar algo que me parece que es re importante. No importa si mamá está o no Exacto. está, porque a veces por ahí escuchamos cómo la miro, no, pero mi mamá murió hace mucho, no la conocí, por ahí. Bueno, pero ese no conocerla a vos te genera una emoción, un sentimiento, una apreciación hacia esa mamá. Creo que van por ahí, ¿no? Hay algo fundamental, chicas, que es todos y todas tenemos una mamá. Claro. Todas venimos de ahí. Sí, Mi mamá ¿no? decía, sea lo que sea una mamá, es tu mamá. Exacto. Desde muy chica Claro. lo decía eso. ¿Qué nos quería decir? Contanos, Bren. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere Claro. decir esto? Maru decía, ¿qué se iba a mandar? ¿Qué se va a mandar? Que la aceptemos tal como es. Claro. Bueno, la puerta de entrada a la vida es mamá, ¿no? Llegamos al mundo a través de mamá, estamos, ¿no?, en la panza de mamá, llegamos al mundo, es la primera entrada. Entonces, desde ese lugar, mamá ocupa un lugar muy importante desde este abordaje, ¿sí? Después, a través de mamá, vamos hacia papá, que ese va a ser el siguiente programa. Hoy vamos a entrar a mamá. Bueno, ya saben que el mes que viene, Próximo, papá. No digo el miércoles que viene, porque el miércoles que viene vamos a estar ya en otra dinámica, pero anoten, si tenés Pronto. algún temita igual, Claro, con anotado papá. para tercer miércoles de Avanzamos. diciembre. Tenés 4 semanas para pensarlo. Bien, bueno, hay muchas cosas para hablar, ¿no? Hoy va a quedar corto, pero la idea es eso, que se lleven un paneo general de lo que puede, de este lugar, ¿no?, que ocupamos, que ocupa cada uno. Entonces, mamá es eso, es la puerta hacia la vida. Y hay una frase de Hellinger muy linda que es, como miramos a mamá, miramos la vida, ¿sí? Sí, interactuamos también. Exactamente. Y esto aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Y hay distintas dinámicas que se pueden generar. Nosotros en una constelación lo que hacemos es poder mirar, ¿no? Poder mirar las imágenes cuando llevamos un tema ahí que queremos ver. Nosotros vemos lo que está sucediendo, las imágenes que están sucediendo en ese momento, nuestras imágenes internas que se proyectan en el campo, que las mostramos en el campo de trabajo, y podemos ver cómo es la relación. Entonces, en este sentido, cuando uno quiere trabajar distintos temas, puede ser específicamente, bueno, quiero trabajar mi relación con mamá, yo suelo preguntar, bueno, ¿qué es eso que te está pasando a vos con mamá? Porque hay cosas que son muy amplias, ¿no? Cada uno va tomando a mamá y va tomando las cosas que les pasan de distintas maneras. No es lo mismo mi sensación, mis creencias con mamá, que las de Dai, que las de Romy, que las de María. Entonces, acá lo importante es, y voy a hacer mucho hincapié en esto, ir abriéndose a ver qué va pasando a cada uno con mamá, qué van sintiendo, incluso cuando les voy hablando esto de, bueno, tengo mala relación, ¿cómo miro mamá? Si la miro con buenos ojos, si la miro con enojo, si estoy triste, si me da pena. Eso hablábamos con Dai hoy, antes de comenzar el programa, de claro, cómo nosotros miramos a mamá. O sea, nosotros tenemos un ideal de mamá que es un ángel puro, iluminado, y nos olvidamos la parte que mamá es humana y vino a la tierra y se enamoró y estuvo con papá, se hicieron sus cosas, nacimos nosotros. Todas esas partes, claro, nosotros Claro. las tenemos como... Está buenísimo. Y eso que decíamos, bloqueada. claro, también de dónde, cómo cada niño trae como esa imagen de la madre que lo es todo, ¿viste? La madre. Y que después, qué difícil es pasar a ver a la madre como con sus defectos, como con su humanidad. Porque cuando uno es niño, la madre es la que te lo da todo. Vivís por tu mamá, digamos. Es la que te contiene, no solamente que te contiene emocionalmente, digo, es la que te contiene en su vientre, es la Total. que te dio el alimento, te dio parte de su cuerpo para poder ser. Bueno, igual Digamos mi que niña después- todavía está ahí con mamá, sintiendo a mamá como mamá, y tengo ese niño ahí que Claro, necesito. todos tenemos, A mamá. claro, ese Claro. niño todavía adentro que está Total. reclamando esa madre total, digamos, esa madre Sí, que la idealizada. sí, yo la necesito cada día de mis días. Totalmente. Gracias Está a Dios que la buenísimo tengo. Esto que traes, María, porque para empezar, se dio el milagro de una unión entre un óvulo y un espermatozoide para que nosotros estemos acá. Ay, no. Eso es un milagro. Del modo que sea, eso sucedió para que nosotros estemos acá, ¿sí? Entonces, es lo primero. Llegamos al mundo y a veces esto está bueno porque tenemos la fortuna de tener una madre presente, una madre que estuvo, una madre amorosa, ¿sí? Ese es mi caso. Gracias, Ma, entre paréntesis, La te mía dedico a este también. programa. Sí. Gracias por la Saludos vida. para la mamá de Bren, que la Sí. conocí. La conociste en el taller el otro día. Bea, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, entonces, hay otras personas que por ahí, al nacer, la mamá, vamos a ir hablando de distintas posibilidades, ¿sí? Por ahí
tuvo que darlos en adopción, por ahí la madre perdió la vida en el parto, por ahí no pudo estar tan presente, yo ya voy a ir entrando en esto, pero tuvo otro recorrido en la relación con mamá. Digamos, no es todo idílico, color de rosas, no es la idea de esto tampoco, ¿no? Las constelaciones acá nos invitan a ver y a ir integrando, a ver las cosas como son. A veces son más alegres, a veces no. Entonces está bueno esto que decís, porque sí, el niño siempre va a mirar a mamá con ojos gigantes y de amor, y los hijos siempre vamos a tener esa mirada con los padres, ¿sí? Sobre todo cuando somos niños. A medida que vamos creciendo, bueno, van pasando otras cosas, pero ese niño nos habita, como decían ustedes. Ese niño está, y ese niño también genera dinámicas en el adulto que somos. Y esto va repercutiendo en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? El ámbito de la pareja es uno de ellos, el ámbito laboral, con los amigos, todo lo que va pasando. Entonces, hay distintas dinámicas que van sucediendo. Yo voy a mencionar algunas, después si quieren hacer preguntas ahí en el chat, me mandan preguntas, bienvenidas. Por ejemplo, esto que yo comentaba recién, ¿no? Hay un movimiento que se llama movimiento interrumpido, que se da cuando ese amor, hubo un corte abrupto en la relación con mamá. Ese amor fue interrumpido, ese movimiento se interrumpió de manera precoz cuando somos niños. Por distintos motivos, por los que acabé de citar, por ejemplo. Puede ser en un caso en que mamá por ahí en el parto falleció, puede ser que mamá se enfermó en el camino. Puede ser por ahí mamá tal vez con temas de adicciones y no pudo estar muy presente, que mamá tuvo que viajar. Puede ser también, por ejemplo, que mamá esté viviendo o viva en ese momento o cerca o durante el parto, nuestro nacimiento, un duelo muy fuerte. Se murió, por ejemplo, su mamá, se murió su papá. Varias de estas cosas pueden hacer que algo en ese circuito, en ese fluir del amor se haya cortado. Entonces, el niño que no recibió eso, se siente desprotegido, se siente abandonado. Y una de las reacciones típicas es el enojo. Cuando, por ejemplo, ¿no? Nos enojamos o estamos irritados con mamá y a veces no sabemos por qué, puede haber, en general se dan movimientos interrumpidos en el amor. O sea, por ejemplo... Claro, te queda una huella en tu ser que no... Exacto, es un trauma que se genera. Por ejemplo, sí, una mamá... queda en el cuerpo. Esto que vos planteabas, ¿no? Una mamá que por ahí pierde algo muy querido, pierde un esposo, un padre, un hijo también, puede ser. Los hijos que están ahí, ¿no? Bajo el ala de mamá... En general se enojan, ¿a eso decís con mamá? O... No digo que en general se enojen, digo que puede pasar en casos de amor interrumpido que pase esto. Es como algo que se da muy a menudo. Cuando hay un amor interrumpido, una de las manifestaciones es, por ejemplo, tener enojo hacia mamá o estar irritado y va creciendo, pero cuando somos chicos sentimos el abandono, sentimos en el cuerpo lo que decía Mari, nos sentimos desprotegidos. Claro, somos niños. Claro. Cuando vamos creciendo, uno empieza a crecer, empieza a madurar, tiene sus propios recursos, pero no lo ve porque está muy inconsciente, porque ahí ni siquiera lo registra. Claro. Porque recuerden que en esta herramienta vamos mucho a esos lugares que no vemos, ¿sí? Claro. No es lo obvio, no es lo evidente, acá es lo que no vemos, por eso ampliar la mirada. Y también ver desde otro lado, porque por ahí vemos, ¿no? Y yo veo, dentro de todo esto, veo solo esto, esta cajita rosa. Y de pronto tengo esto. Entonces lo que me invita, yo toda la vida la mamá la vi rosa. Y de pronto digo, no, mira, hay otro aspecto. Claro. Hay otra manera. ¿Qué pasó acá? Y una constelación nos invita a eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué se puede hacer a través de una constelación? Bueno, ir a ese momento de la infancia, recrear en el campo, ese momento donde esa pérdida, esa interrupción sucedió. Y se hace un movimiento que conduce. Me voy a adelantar, ¿no? Pero esto ocurre con mamá y con papá también, ¿no? O sea, no quiero traer a papá en particular. Yo estoy trayendo a mamá porque hoy es la temática, pero ya vamos a entrar. El movimiento interrumpido, sí. Claro, entonces esto tomarlo como un concepto en general, que está buenísimo, me encanta, ¿no? Poder darle esta mirada. De hecho, me viene cuántas cosas no nos enteramos que pasaron con esa mamá o ese papá, pero en este caso mamá, pero digo, con nuestros padres en general, que hicieron que ellos se paren en el mundo de una determinada manera. Exacto. ¿No? Es como que haces un proceso de tipo de reconciliación, como para sanar uno y sanar a mamá y dejar el camino para... Claro, y poder observarlo, ¿no? Porque uno no tiene memoria de eso y tampoco lo puede recordar, porque en realidad en esos momentos de infancia
uno no tiene recuerdos nítidos, pero la impresión que Sí, te te deja queda. a nivel sensorial, digamos, sensitivo y emocional. A mí me pasaba, ahora cuando estabas hablando, mi mamá perdió muchas hermanas de muy chica, y a la mamá y al papá, mira. y recuerdo en las Navidades que por ahí la encontraba llorando y ponía las florcitas en las fotos. Y a mí medio, viste, que me ponía mal, viste, porque claro, estamos acá nosotros presentes y vos estás Claro. llorando y ellos ya no están, ellos ya partieron. ¿Y qué sentías? Y ¿Te ponía mal en qué sentido? Me daba como tristeza y decir, hey, estamos acá. Claro. Y sí, eso lo recuerdo. Después lo entendí, o sea, con ¿Qué edad tenías, creciendo. María? Y éramos chiquitos siempre, o sea, en todos los años de las fiestas pasaba. Ok. Claro. O sea, durante mucho tiempo, y después cuando ella también creció y evolucionó y lo sintió más desde también calculo, ¿no? Desde que están presentes. Claro. Pero claro, cuando vos sos pequeño no lo comprendes. Pensaba también y preguntaba, porque vos estás hablando a partir del nacimiento, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué pasa pasa? en la gestación? Claro, ¿no? Desde Porque eso antes, también ¿no? es algo También que es importante. claro, que el bebé Súper. lo vive. Bueno, acá también yo que también trabajo con otras herramientas, hay una de las etapas que se llama proyecto y sentido, que tiene que ver con los meses previos a la digamos, a la concepción, ¿sí? Más o menos 9 meses previos. O sea, antes de la concepción, no antes del nacimiento. Exactamente. Bien. Claro. Entonces, esa etapa donde, bueno, cómo se conocieron mamá y papá, si fuimos hijas deseadas, hijos deseados o no, el nombre que nos pusieron, todo eso, ese proyecto, ¿no? Que había ahí, ese ideal, ese proyecto inconsciente en general, eso también tiene muchísimo que ver. Impacta Directamente. Y todo lo que va pasando durante ese tiempo y los meses que estamos en la panza de mamá, toda la gestación, como traías, es súper importante, porque ahí como niños tomamos resoluciones. Podemos tomar resoluciones que no tenemos ni idea en general. Por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Un caso que me acuerdo, de una persona que se sentía todo el tiempo como en deuda con mamá, y una persona grande, una mujer que no podía salir, digamos, formar su pareja, ya tenía más de 40 y pico, y no es porque lo tenga que hacer, pero tenía ganas, digamos. Entonces ella tenía ganas y estaba como siempre con mamá, cuidando a la mamá y estando con mamá, y en ese trabajo se vio que la madre en un momento de la gestación, por distintos motivos, ¿sí? Acá, esto también es súper importante recordarlo, acá no se juzga nada, acá se mira, ¿no? La quiso abortar. Finalmente decidió no hacerlo. Entonces, en ese momento, ese bebé, la resolución fue: mamá, te debo la vida y me voy a quedar siempre con vos. Eso ella no lo sabía. A través de una regresión y de un trabajo al útero, lo fuerte. pudo ver. Exacto. Es fuertísimo. Y se me pone la piel de Sí, gallina. sí, sí. Sí. Es tremendo. Y la relación con mamá o sea, que se resolvió, ¿no? Pero hasta ese momento era de la lealtad a Exacto, estar con mamá. Exacto, y de estar al lado de mamá y estar al servicio de mamá todo el tiempo. Entonces, si uno está al servicio de una persona, digamos, de la madre en este caso, me alejo, me acerco. Si está al servicio, no puede estar al servicio de su propia vida. Ya vamos a entrar, tema pareja va a ser otro tema. Claro. Claro, Pero no todo quedar tiene que ver. mirando a mamá. Exacto. No quedar mirando hacia atrás. ¿Sí? Si miramos hacia atrás, no podemos mirar hacia adelante, hacia nuestra propia vida. Hay una metáfora re linda que dice cómo manejamos, ¿no? Cuando yo estoy manejando, uso el espejo retrovisor, sí, pero no lo uso todo el tiempo Claro. porque me la pondría contra Claro, un poste. exacto. Entonces, claro, Exacto. miro... Las metáforas de autos son muy buenas Están para buenísimas. graficar cosas. Sí, sí, son muy buenas. Sí, sí. Vamos mirando por el parabrisas, vamos mirando para adelante. Eventualmente, si tengo que hacer algún movimiento, puedo mirar para atrás, ¿no? O voy chequeando el Tal atrás, cual. pero no lo tengo todo el día, no estoy Tal todo el día cual. mirando hacia atrás, ¿no? Entonces esto, ¿no? Esto durante la gestación también, todo lo que vamos trayendo ahí, todo, por ejemplo, si hubiera una muerte de algún ser querido durante la gestación, o incluso lo que traía Mari, eso es súper interesante, que es otro tema para otro programa tal vez, los no nacidos o los abortos. Los no Sí. nacidos a veces son abortos espontáneos. El útero guarda memorias. Eso, claro, es un tema importante porque es que ese ser también tiene un lugar en la familia, Exacto. ocupa un lugar. Y digamos, son cosas que en general no se tienen en cuenta. Entonces, por ejemplo, no sé, te preguntan, ¿vos qué hijo sos? Y yo soy la primera hija. Y no. Pero capaz que no sos el primero. Exacto. No. Sos el segundo, o sos el tercero, o sos el cuarto, digamos. Entonces, hay alguien ahí que estuvo, digamos, y tiene un lugar. Y dicen que las emociones de ese no nacido las carga el El que le sigue.
Entonces quizás hay que sanar. claro, y quizás el que le sigue ni siquiera sabe sabe. que eso sucedió. Exacto. Y trae, digamos, todas esas emociones consigo. Exactamente. De hecho, actualmente, bueno, cada vez estas herramientas son más conocidas, las personas se están abriendo más, ¿no? A conectar consigo mismas. Hace varios años, cuando yo empecé, también llegaban a consulta personas que traían esto y que venían a contar el tema del aborto con vergüenza, con culpa, que eso también es un sentimiento que aparece mucho. Y por ahí no se lo habían contado. Y mujeres por ahí, he atendido mujeres más de 60, 70, y recreaban esa situación porque está ahí presente siempre. Nuestro inconsciente es tiempo aquí y ahora, ¿no? Y entonces, al momento de poder expresarlo, de poder mirarlo, eso genera un orden en la persona y genera un orden en la descendencia en el caso de que haya hijos. Claro. Se mueve. Es súper importante eso, de poder verlo, reconocerlo en los talleres, se ve todo el tiempo, en el campo se ve la importancia de los no nacidos, también va a depender de cada uno de cómo lo vivió, por ahí hay no nacidos, por ejemplo, abortos que fueron más reconocidos, que está el dolor, pero está visto, está charlado, por ahí está integrado a la familia, o hay otros que no, que por vergüenza, porque, no sé, porque me ha pasado varios casos donde la persona ha venido y me ha dicho, a mí me llevó mi mamá, Claro. me llevó mi papá. No era algo ni siquiera decidido. Por ahí era muy jovencita la persona, claro, no era decidido o no podía seguir con esto. Entonces también eso va teniendo distintos, en cada persona va siendo distinto. No hay acá una manera de, bueno, si no tenés uno nacido, no hay acá reglas. Eso lo Claro. recuerdo, que es esto, si pasa esto, entonces haces esto y no. No, y aparte Acá, está el hijo extramatrimonial también, ¿no? Que aparecen a veces en el campo. otro Que tema. también que los tienen que ubicar tema. ahí en el... Todos Claro. tienen lugar, Todos recordemos. tienen lugar. Uno de los órdenes, el primer orden del amor es la pertenencia, el orden de la pertenencia. Todos tienen derecho a pertenecer en el sistema. Cuando alguien no se mira, y no solo miembros de la familia, ¿sí? Cosanguíneos quiero decir, cuando alguien no se mira, va a venir alguien de una generación posterior que lo va a traer para ser visto. Muchas veces esa persona, lo que hablábamos, ni siquiera es consciente, va a repetir incluso el destino de esa persona solo para que sea visto, para que sea incluido. Y en general, esto que no fue visto, ¿no? De la forma que sea, cuando vuelve para ser visto, vuelve de una manera más disruptiva, ¿no? Vuelve de una manera más fuerte como para evidenciarlo. Vos decís, este integrante que tiene la implicancia, esta Exacto. persona que tiene ese lazo, va a volver de distintas maneras. No sé a qué te referís con más fuerte, a veces vienen síntomas físicos. Claro, me refiero como con un conflicto más importante. Puede ser distintas cosas. Puede ser esto que te decía, algún síntoma físico, puede ser algún síntoma de comportamiento, puede ser aislarse, pueden ser personas que quieren pasar desapercibidos. Pueden ser O sea, imágenes, ¿cómo qué, por ejemplo? sombras, como alguien que quiera ser visto. A mí me aparecía, por ejemplo, una octava generación en la constelación. Claro, Wow. son Es que en realidad alguien que quiere que lo veas, que quedó olvidado, no lo integraron en la familia por tal motivo. Se trabaja mucho con las generaciones hasta la tercera, cuarta, pero puede pasar que aparezca, che, acá aparece algo que necesito traer, vos te das cuenta, estás ahí Sí. en el campo y Octava aparece. me Claro, por apareció, eso digo, muy- octava, Sí, es como, sí, wow. por eso, mi mirada, siempre, bueno, vamos a aclararlo, aunque lo voy a decir siempre acá, yo estoy hablando desde mi experiencia, Sí. desde mí y desde el hoy. Claro, claro. Por el programa que viene vengo con otras cosas. Bueno, es que es un poco lo que Es nos eso, ocurre, sí. ¿no? Sabernos en Sí. permanente transformación. Siempre y cambio. soy. Claro. Ujú. Entonces, sí, se dice que, bueno, hasta la cuarta generación, pero abramos el juego porque Claro. yo también he visto otras cosas como Sí, Mari, sí. yo doy el rito del útero, que es otra ceremonia de linaje femenino, y también se trabaja hasta la séptima generación. Yo en el rito lo he sí, visto sí. muy claro. Haciendo el rito, viste, cuando cerrás los ojos y Sí. empezás a visualizar, he visto clarísimo generaciones. Claro, pero millones. aparecen. Sí, aparecen conectás así un como montón. atrás. Total. Es impresionante. Es muy bueno el rito del útero. Sí, Sí, lo muy Muy recomendamos. sanador también. Chicas, paren un segundito que voy a leer unos mensajitos. Dale. Buen día, Bellas, nos dice Bismillah, modo sufi. Y Reviews Eneise nos dice saludos. Después pasen quiénes son, así les podemos nombre y apellido, pero con los usuarios de A Bismillah lo conozco, Willy, un amigo. Bueno. Que siempre está acá presente. Sí, mirándonos. siempre manda mensajitos. Bueno, le mandamos un beso. ¿Cómo se llama? Willy. Willy. Bueno, un beso. Willy, gracias por estar ahí, por mirarnos. Tenemos 6 votos ya en la encuesta. Ajá, Eh, qué bueno. Tenemos bien, no sé cuántos votos son, después, bueno, no importa, pero tenemos mal, es el más poquito. Ok. Más 6. o menos un montón. Está todo permitido. Y Mal bien, también está permitido. ahí volvieron a votar. Bien. Bueno, ahí votó Dai. No.
No. Bueno, a ver, ¿qué significa más o menos? Estaría bueno también como Claro, qué significa cuenten ahí cómo se ven en ese más o menos. Claro, ¿qué es más o menos? ¿Más que menos? ¿Más menos que Más más? menos que más, ¿Qué más que significa? Porque a veces es un poco... Esto creo que en todos los aspectos de la vida es qué significa para mí bien, qué significa para mí mal, qué significa para mí más o menos, porque no es la misma mirada para todos. Por eso yo te digo, yo me llevo bárbaro con mi mamá y te lo cuento a vos y vos me decís, no, pará. Eso no es llevarse bárbaro para mí. Y así, Claro, ¿no? Empezar a exacto. ampliar. Las expectativas. Sí. Claro. Sí, Ujú. y otra cosa que me viene, chicas, trayendo esto es el segundo orden de la jerarquía que tiene que ver con ocupar y tomar nuestro lugar en el sistema. Eso es súper importante y esto se ve mucho. Primero Bueno, voy a hay que saber profundizar. cuál es el lugar de Sí, uno, ¿no? Eso sí. también es importante, descubrir cuál es Descubrir el lugar cuál de es el uno. lugar. Te escuchaba hace un ratito cuando hablabas esto de, cuando estabas contando específicamente qué pasaba cuando había una lealtad con mamá, como la que contaste específicamente del caso del aborto, que después no fue, ¿no? Esto de le debo la vida a mamá. Ahí, en ese caso, pasa que por ahí se da vuelta el orden, hay una persona que dice, tanto le debo a mamá que Iba a entrar en entonces... Bien. Estamos sintonizadas. Bien, Romy. ahí va, taca, Quería taca, taca, contar, quería mencionar lo del orden de la jerarquía, porque no lo había mencionado para que los que no conocen vayan sabiendo que esto es importante también, y ahora entramos en eso. Entonces, esto, ocupar el lugar, y los que vinieron antes, lo que dice este orden es los que vinieron antes tienen prioridad, ¿sí? Los más grandes, generación tras generación, tienen prioridad son los que sobre los que vinieron después. Eso también aplica a las parejas y otras cosas, pero acá vamos a hablar en principio de mamá, ¿sí? Entonces, esto es interesante. Por ejemplo, se ve muchísimo en las constelaciones el desorden donde los hijos ocupamos un lugar por sobre los padres y por sobre mamá. Voy a dar un ejemplo. Una mamá que perdió a su mamá de chica, ¿sí? Por ejemplo, yo, descendiente, ¿no? Mi mamá perdió a su mamá de chica y mi abuela, entonces, eso, yo no la conocí y ella la perdió, ¿no? A modo de ejemplo. Entonces, en ese caso se da mucho que los hijos ocupen, si tienen una implicancia con esa abuela, vamos a este ejemplo, una implicancia, un lazo, que tomen el lugar de la abuela y que hagan de mamá. Eso genera un desorden en esta jerarquía, ¿sí? Genera un desorden en la jerarquía, donde el chico se pone por encima del grande. Entonces puede manifestarse en hijos que le dan órdenes a mamá, que les dicen qué hacer, que creen que son superiores. Y hay una dinámica que se instala. Y en general naturalizamos las dinámicas familiares. Sí. Claro. Entonces, en ese caso, es justamente, primero, verlo. Y lo que traía Dai también, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para esto? Para tomar el lugar. Bueno, una constelación es una manera de hacerlo, ¿no? Primero se muestra, digamos, la imagen de lo que está pasando en el campo y después se van llevando los movimientos hacia ese lugar sanador, ¿no? Ujú. Siempre aclarando lo mismo. Como facilitadores, nosotros acompañamos los movimientos, no forzamos nada, no vamos hacia ningún lado. O sea, yo sé hacia dónde, digamos, qué sería lo sanador, por decirlo así, pero yo, por ejemplo, como facilitadora, bueno, vos, Romy, el otro día estuviste en un taller y viste la experiencia, más allá de la experiencia que vos tenés, ¿no? Pero es esto de, bueno, vamos a ver qué está pasando, tomar la energía que hay en el campo y conducir hacia ese lugar, y si la persona está disponible, porque esto que decías, Dai, también, no siempre la persona está disponible. Hay personas que están en lugar de niños, independientemente de la edad que tengamos. Sí, no importa sí, esto, podemos totalmente. tener Es el proceso 80 de años. cada uno. Exactamente, esto está bueno también Sí. decirlo, porque no importa la edad que tengamos, siempre podemos ocupar nuestro lugar a cualquier edad, en cualquier momento, y ponernos al lugar de hijos. Y hay personas que deciden hacer ese movimiento y hay personas que no. En una constelación, por ahí, en ese momento todavía no es su momento, todavía tienen ganas de seguir reclamando, porque también se trata de crecer esto. Acá estamos Claro. hablando, quiero aclarar porque justo hay un mensaje, estamos hablando de cuando el niño toma el lugar de la abuela, o sea, de la mamá de la mamá. Cuando hay un desorden, claro, y se Y pone por acá encima de están mamá. preguntando por otro desorden. A ver. Dice, Mailén Nerea dice, quería consultar por experiencias donde Sí. algún hijo representa alguna pareja anterior de su madre si se da con frecuencia. ¿Puede pasar esto? Puede pasar, ya voy a profundizar cuando entremos en pareja, pero sí, Ah. la implicancia puede ser con cualquier persona. Ok. ¿Sí? Muchas veces... Claro, sea dentro o digamos, tenga relación esa sanguínea pareja, o no. Claro, esa pareja es parte del sistema. La pareja de mamá que dejó de ser, porque acá dice ex pareja, ¿no? Sí, Alguna sí, pareja sí, sí, anterior. sí. ¿Y en qué casos por ahí estos niños tomarían el lugar
de la pareja? O sea, hablamos de que el desorden a veces sea cuando muere la abuela o cuando no está la abuela, en este primer orden que se desacomoda. Y en este caso, que es cuando la pareja desaparece y por ahí yo como niño siento que mamá necesita que la cuiden. No sé, la claro. parte masculina sería. ¿Cómo sería este caso? ¿Es el papá que Este caso una dice pareja? experiencias donde algún hijo representa alguna pareja anterior de su madre, si se da con frecuencia, pregunta. Por Sí, ejemplo, Chan. me viene un caso, o sea, estoy ahí como evocando. Claro. Pero una persona, bueno, es que me voy al lado de pareja, No, tenía está bien. temas de pareja, pero él descubrió que su papá, por ejemplo, bueno, es lo mismo, aplica, había tenido un amor, una mujer que fue un amor y esa mujer murió. Habían estado juntos y murió. Pero pongámoslo al revés si quieren, ¿no? Claro. Mamá tuvo un amor y murió. Y después lo conoció papá. Y ese amor quedó trunco, digamos, porque falleció. Después lo conoció papá, bueno, hizo su vida, tuvo otros hijos. Y entonces ese hijo, si eso no estuvo resuelto, si eso no estuvo gestionado, si eso no estuvo visto, digamos, ¿no? Claro. Un descendiente puede traer a ese amor que no fue. Ah, mira. ¿Sí? Y ahí se genera esos vínculos por ahí entre mamá y el hijo que está representando una pareja en realidad, ¿o no? Puede ser, esto también que traes es otra de las cosas que quería mencionar, donde un hijo, ponele, ocupa el lugar al lado de mamá, donde tal vez papá no estuvo presente, papá estuvo mirando para otro lado, porque también esto del amor interrumpido con papá se puede dar, ¿no? Que papá haya perdido a alguien o lo que sea, o bueno, no sé, un caso típico que naturalizamos, pero ahora las cosas están cambiando bastante, pero generaciones atrás donde el hombre era el proveedor y estaba todo el día trabajando y no estaba nunca en casa. Hoy lo hablábamos también. Está muy Sí. naturalizado, chicas, Sí, pero la sí, realidad sí. es que por ahí hay personas que a papá no lo veían a las 8 de la noche, papá llegaba cansado. Sí. Bien. Y el tema importante, igual que aunque lleguen cansados, estén presentes. Es que, por Es O que a sea, veces Es que a los veces no ves. es la cantidad, es la calidad. Es la calidad. también, Mi ¿no? papá, por ejemplo, pasaba que venías ahora y estuvo súper presente con nosotros. Yo digo, ay, qué energía y qué amor, porque llegaba y jugaba con nosotros, y lo volvíamos, lo hacíamos Bueno, todo, pero éramos tres. ahí me pasaba que llegaba tarde, pero yo me Sí. acostaba súper temprano, porque Claro. bueno, mi mamá trabajaba temprano, a veces nos tenía Sí. que ir al hospital y a veces no lo veías a papá a la noche, a la tarde. Y cuando estaba, Cuando estaba el fin de semana, sí, yo tengo recontra recuerdos, es pero lo era el fin de importante. semana, el recuerdo del fin de semana Sí. o de que nos llevaba a la escuela. O sea, el recuerdo era de la Exacto, mañana, sí, a de la que mañana. nos llevaba a la escuela y Nosotros después se también. iba a trabajar y a la noche no tengo casi recuerdo. Tengo Sí. recuerdo del fin de semana, porque claro, mi mamá era talibana del horario y nos acostaba a las 7. Y papá trabajaba por ahí en el centro y viajaba y no llegaba a las 7 a veces. claro. Pero esas Imposible. mañanas quedaron, a mí me quedó el aroma de, no sé, el desayuno que nos preparaba, gracias Claro. papá. Hermoso. Claro, Lo importante es la quedan calidad, La calidad. ese tiempo, no importa cuánto Pero sea. igual creo que no es lo mismo, por lo menos es la cantidad de... Eso que decía Bren, ¿no? De que el papá tenía mucha responsabilidad y la mente del papá, por más que estuviera presente y todo, estaba Sí. puesta en que, che, yo necesito generar dinero porque si no lo genero y las preocupaciones y el Sí. estrés, ¿qué pasa si me quedo sin este trabajo? Mi familia no Exacto. come. Creo que todo eso Sí, nos corre un involucra. poquito el foco de atención, donde por ahí mamá lo tenía puesto un poco más en otro lado, ¿no? Podía tenerlo. Creo que hay un poquito de eso. No sé, la Sí, relación era la dinámica como se daba en ese nos momento. pasó a todos, creo. Bueno, casi somos todos. herederos de eso. Claro. Herederas. A veces ahora lo que pasa es que los dos trabajan un montón y no ven, los niños no ven ni a la madre ni al Sí. padre, y por ahí hay otras personas que tienen que ocupar ese rol de cuidador. Digamos, hay que ver qué pasa en las generaciones posteriores, que van a aparecer en esas Sí, constelaciones. sí, sí. Claro. Pero bueno, es importante todo esto que traen porque también tiene que ver cómo cada uno lo vive. No quiere decir que si papá trabaja todo el día va a haber un conflicto. Exacto. Depende de Exacto. cómo Sí. cada uno vive Claro. esa situación. Entonces, esto de cuando uno lleva al campo, ¿no? Es, bueno, desde lo que yo estoy necesitando, lo que me pasa a mí. Ujú. Desde lo que, eso es para mí súper importante. No, no, porque me dijeron y me abrí registros y me dijo que tengo que ver el... Yo eso lo digo mucho y yo hago registros, hago de todo, ¿no? Pero está bueno poder conectarse con lo que estamos necesitando. Bien, ahí va. ¿Qué Con necesitas? claro, también con el hoy de uno y qué Exacto. necesito ahora. Quizá en un tiempo necesite otra Total. cosa o empiece a ver otro aspecto. Exacto. Y pensaba respecto de esto de la mamá y que hablábamos de la gestación después, pensaba también en todo lo que le pasa a una madre, ¿no? Sin entrar demasiado en lo que es la maternidad en sí mismo, pero todo lo que le pasa a una madre
a nivel corporal, psíquico y emocional en una gestación, en un parto y en un posparto, que se habla un montón, ¿no? O de la depresión posparto, o de, bueno, todos los cambios que una mujer experimenta cuando tiene a un niño. Digo, ¿cómo eso puede impactar en el niño luego? Totalmente. Como una depresión, me refiero a todo eso. Totalmente. Y si eso tiene reparación. Sí. Qué bueno. Por un lado, Pero tiene que partir del niño para poder repararlo, o la madre también puede hacer ese caminito. Bien, vamos por partes. Buena Ahí me pregunta. abre un montón de interrogantes. encanta, Así que encanta. Vamos de a poquito, vos traeme, voy a Sí. Para quiero preguntar si contestamos después, Mailén, No, pará. si contestamos la pregunta, después lo dejo ahí, escribinos si te quedó alguna duda, después de que contestamos esto, podemos volver a repreguntar. Dale, ahora sí. Bien. Por un lado, bueno, un poco lo que traes es también esto, ¿no? Si hay una depresión, por ejemplo, que traías, o ese momento donde la madre en general está al servicio de su bebé, también esto, ¿no? Está bueno aclararlo. Ahora cada vez hay más conciencia sobre el parto, sobre la gestación, hay un montón de miradas, pero no fue la situación en general de nuestras madres, nuestras abuelas, y ni hablemos en el pasado. Cada vez que hay un embarazo se activan las memorias del útero, entonces todo eso está en nosotros. Y algo que probablemente, chicas, bueno, ustedes sepan, pero está bueno comentarlo porque no todos lo sabemos, yo lo supe cuando empecé con esto, que es que también, así como traemos las memorias de mamá, en el momento en que mamá estaba en el útero de la abuela, los ovocitos que después nos crearon a nosotras, Son de la abuela. estaban ahí. Entonces nosotros tenemos una conexión muy importante con la abuela. Siempre digo, también. acordate que vos estuviste en la panza de tu abuela. Exacto. Sí, Entonces, claro. esto que da y trae aplica también a eso, ¿no? Aplica a mamá, hoy estamos hablando de eso, y va aplicando a todas las mujeres y a todas esas memorias. Todo ese momento que pasó y todo lo que el bebé fue tomando, así como lo que tomó en el Proyecto y Sentido, bueno, durante la gestación, la concepción, los primeros años de vida también son parte del Proyecto y Sentido, la lactancia y demás, eso el bebé lo toma. La leche que toma son las emociones de mamá también, ¿no? Todo. Es saber que nosotros vamos tomando todo el ¿Y tiempo. de la abuela también? No, la abuela cuando estaba en la panza, vos pensá eso. Ah. Mamá a los 6 meses de gestación ya tiene formado todo, o sea, el bebito. Vos cuando tuviste... Todo lo de la abuela tiene. Claro, ya tomó, o sea, ya tiene formados los ovocitos, o sea, ya tiene todo su sistema reproductor, ya sabemos cuántas ovulaciones vamos a tener Sí. hasta el fin de nuestros días, que es distinto con los hombres. Sí. Pero las mujeres, eso ya lo tenemos. Entonces, cuando vos estabas en la panza de De mi de tu mamá. Cuando tu mamá estaba Cuando tu en la mamá, panza perdón. de su abuela. Cuando tu mamá estaba en la panza de su abuela, ya tenía el óvulo que te iba a gestar a vos. Wow. Sí, Entonces tal ahí cual. en ese sentido ya estabas Tal en cual. la, ¿no? Bien, yendo a lo siguiente. Entonces, por supuesto que sí. O sea, todo lo que las madres hagan. No dejen de hacer. No dejen de, y no dejemos de hacer. Y aclaración, hagan por ustedes. Claro, ahí está. Bueno, porque eso son responde madres, un pero poco- son seres humanos también. Esto es súper importante. Bueno, se me van abriendo sí, cosas. viviendo No, nuestra pero tiene experiencia. que ver con la pregunta. Esto de Sí, puede la mamá hacer, sí. pero ¿por qué lo hago? ¿Por mi Sí. hijo o lo hago por mí? Si lo hago por mi hijo, ahí debe haber algo que tengo que mirar también. Sí. Si lo hago Culpa. por mí, puede ser. Es uno de los Sí, grandes claro. programas, la culpa. Sí, Esto también, y me viene una frase de ver diciendo, la madre es una mujer común. Y eso está bueno traerlo Sí. porque todas lo somos. Somos todas Todas lo comunes. somos y para mí la maternidad es un gran servicio. Las mujeres que han decidido poner su cuerpo al servicio de la vida. Actualmente, Su cuerpo, su mente. todo. Sus Pero empiezo emociones. por la biología, ¿no? A lo más concreto, todo, sin dudas. Porque años atrás, muchos años atrás, sigue pasando ahora, pero bueno, ahora hay más herramientas y más acompañamiento desde otros lugares, pero las mujeres por ahí perdían la vida con más facilidad por distintos síntomas, por distintas enfermedades en los partos. En el ¿no? parto. Sí, sí, era muy común. Es una posibilidad, digamos, esa posibilidad está en un parto. Entonces, desde ahí lo digo. La primera cosa es como poner el cuerpo. Y también hay cosas que están naturalizadas y es tan inmenso esto, ¿no? Ser madre. Y esto que traía Dai, ¿no? Y el cuidado, o sea, así como el padre en ese momento, esas generaciones que iba el padre y trabajaba y demás, la mujer estaba cuidando a los hijos. Eso es enorme también. Sí. Es algo que no está por ahí tan, digamos, dimensionado y que se le dé tanto valor. Pero la verdad que ocuparse de los hijos, darles de comer, bueno, todos los momentos de la maternidad y el cuidado, eso es importante, ¿sí? Del modo que cada mamá, esto también está bueno, haya podido. Por ejemplo, lo que traía Dai, por ahí una mamá que tuvo un posparto difícil, que está triste, que le cuesta conectar con el bebé, ahí hay historias detrás. Claro. Puede ser que haya un amor interrumpido, habría que ver cada caso, pero ahí es difícil. Entonces, así todo, hay algo acá súper importante, chicas. La madre nos da lo más importante que es la vida. Eso es lo primero.
Después si pudo acompañarnos, no pudo acompañarnos, esa es otra instancia. Entonces nosotros, como adultos, podemos hacer movimientos a futuro. Vos, esto Bien. que traías, mamá o el hijo, los dos. Bien. Cuando el nene es chiquito, mamá, ¿sí? Claro. Cuando es chiquito, mamá. Después, a medida que vamos creciendo, podemos nosotros, ya llega un momento en que, bueno, ya con la culpa, de echarle la culpa a mamá. O sea, si decidimos crecer y ser responsables. Hay que darle las gracias hoy a mamá. Me viene Uno algo, ¿no? solito. Me viene esto del desorden por ahí, tanto que, bueno, un hijo puede ponerse al costado, puede ponerse por sobre mamá. Por ahí la relación es excelente, ¿eh? Esto también en función a la encuesta que tenemos de cómo Sí. que te llevas con mamá, ¿no? Y hay muchos bien, ¿no? Bueno, Bien. por ahí tu relación con mamá es muy buena en el sentido de que es demasiado buena, ¿no? Y demasiado buena, ¿por qué? Demasiado buena porque por ahí el orden que se interrumpió porque por ahí mamá perdió a alguien, en vez de enojo te apareció esto de pobre mamá, la tengo que cuidar porque perdió a alguien. O pobre mamá sufrió. Entonces tomo el lugar de Exacto. cuidadora de mamá Exacto. álmicamente, ¿no? Esto de mamá necesita que yo esté todo el tiempo y la miro con ojos de Mamá. pobrecita, claro, la miro yo con ojos de pobre mamá, la quiero... Entonces la relación está bárbara. Entonces vos decís, yo no tengo nada que trabajar acá, porque yo con mamá me llevo bárbaro, quiero estar todo el día con mamá, adoro a mamá, no sé qué. Pero ojo, porque puede haber un desorden Exacto. si la relación por ahí, porque veo que muchos ponen bien, que está buenísimo, vamos, hay 10 votos, chicas, un montón. Así que bueno, también prestar atención a estas cosas. ¿Desde dónde? me estoy A mí, relacionando? ¿sabes qué me traes? Se me vino algo a la mente que a mí siempre me llamó la atención. Capaz que es un mambo mío, ¿no? Claramente, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención las personas que se refieren a su madre como mamá, en vez de como mi mamá. Es como que mamá, es como la mamá universal, ¿no? Ok. No hacen esa diferenciación de estoy hablando Yo. de mi mamá. Hablan de... Yo soy re así. Claro. Pero vos sabés que el otro día me lo marcaron como que eso es algo cultural, ¿no? Que, Puede ser. Mi marido me dice, la gente de San Isidro dice madre, padre, mamá, papá. Mira. Me dice que vos porque te criaste en zona norte y en zona norte hablan así. Decís Colorado y mamá. Claro, digo Colorado y mamá, pero el otro día me lo marcaron y me dijeron, fíjate que es como un tema de cultura. ¿no? Puede ser. Pero puede ser, porque para mí yo digo, vamos a comer a lo de mamá, vamos a mamá, mamá dijo tal cosa, papá. Pero cuando te referís con tu familia. No, Yo me con- refería con extras. Sí, puede ser. Sí, a mí me Con otros de pasa, ahora a mí afuera. me pasa cuando le hablo a los nenes. Le digo a Lila, por ejemplo, ahora viene mamá. Y yo le digo, no, es tu mamá. ¿Viste? Claro. Pienso dentro mío, o papá y viene papá. ¿Viste? No, Y pero ese me papá- refiero a tu mamá. Cuando yo Sí. estoy hablando, ponele con vos y digo, Sí, no, pero porque mamá me dijo tal cosa. No, mi mamá me Claro. dijo tal cosa. Sí, sí. Claro. Bueno, y a Es Lila le hago mamá. lo mismo, porque yo La hago mamá madre. a Nuria. No, es mi madre. Tal cual. Le digo mamá Claro. a Nuria también. Claro. Porque ahí viene mamá, no le digo ahí viene tu mamá. Claro. Bueno, eso sí lo Sí, hacemos eso sí mucho. lo hacemos, pero es porque Sí. te estás refiriendo al niño. Sí. Le estás Está diciendo bueno esto que viene traes, mamá. Dai, porque también digo, como invitando ahí a los oyentes a ver qué les pasa con eso, con mamá, mi mamá, qué lugar sienten que ocupan, porque puede también hablar de eso, de qué lugar ocupo yo con mi mamá, Ah, es cuánto verdad. la tomo. Claro. Podemos Como bueno, es mi ahí mamá, abrir digo, mi tiene ese mamá. lugar, es mi Sí. mamá. No, es mamá. Claro. ¿Me entendés? Mi mamá Como me si fuera ama, la mamá mi mamá me universal mima. de todos, ¿viste? No sé, Bueno, eso que me trae llama la Mari, atención. que parece chiquito, pero no, que antes, cuando aprendíamos a escribir, escribiendo mi mamá me mima, mi mamá me Ah, ama, ¿verdad? que ahora ya no, pero eso habla de Nos una hacían, concepción claro. cultural, ¿no? Claro. Era un mantra que teníamos que Mi saber. mamá me ama, mi mamá me mima, mi mamá me claro. ama. Entonces ahí no me permito ver a mamá con ojos distintos a Claro. mi mamá me ama, mi mamá me mima. Ya es No, una ¿y qué pasa? programación. ¿Qué Total. pasa cuando mi mamá, o los No que los lo mima. vivieron, no me mima? Claro. Claro. Y yo tengo que estar escribiendo mi mamá me mima y lo que está bien es que mi mamá me mime Era y mi un mamá no trauma. me mima. Era un trauma para el niño. Claro, mi mamá Claro. no me mima, Claro, pero en la mi mamá escuela no me me enseñan mima. que mi mamá me mima. Claro. Tal cual. Fuerte. Malvados. Sí, sí. Y esto Claro. que traías, Romy, hace un ratito también, ¿no? Porque a veces es esto, justamente. Hay veces que los movimientos, a ver, que mamá no estuvo, que no nos acompañó, lo que fuera, y hay una mirada hacia esa mamá, y está esta otra polaridad que traías vos, que también es por mucho apego con mamá, y en general es un desorden. Claro. Y está bueno esto, poder observarse y ver. Yo siempre digo, el termómetro es la realidad, lo que nos está pasando. Bueno, observa esto de que tenés muy buena relación con mamá, pero este ejemplo que trajo Romy, ¿no? Estoy todo el tiempo pegada con mamá, estoy disponible para mamá. Fíjate cuán disponible estás para vos, si tenés familia, si tenés pareja, para tu trabajo. Observa eso dentro lo de que- me llevo muy bien con mamá. porque Claro. está Tengo un genial. desorden. Claro, lo que Estoy yo constelando. noto mucho. ¿Dónde está decís puesta vos? tu energía? Pero vos tenés Estoy pareja, constelando. tenés familia. Yo lo que quería traer es que yo noto mucho que en general
las personas que yo observo desde mi mirada, que tienen como un apego muy fuerte con mamá o se llevan muy bien con mamá, no pueden hacer pareja. En Eso iba a general, decir también. es tu caso, Mario, vos tenés pareja, estás casada, tenés hijos. Las pero- dos cosas, Romy. O sea, esto que traes, sí, porque ese es ese ejemplo que yo daba al principio. Por ejemplo, esta mujer, ¿no? Que había tomado esa resolución en el útero, voy a cuidar siempre a mamá. Entonces, no había disponibilidad para una pareja, para hijos. Esto también, que está bueno, que yo lo veo mucho en consulta. Como desde un lugar de... Muchas veces los programas de no maternidad, de no conectar con los niños, también traen temas con la pareja. ¿Por qué? Porque para tener un hijo se necesita una pareja. ¿O no? Se necesita algo. Ah, hombre, necesita- quiero decir. claro. Ah, Se Un necesita otro. reproductor. ahí va. Sí, pero a nivel inconsciente. Entonces, Sí, va a obvio. nivel programa. Obvio. Obviamente acá no hay una bajada, hay muchas posibilidades. Y aparte cada caso, como digo, yo cada vez que estoy en un taller me abro al campo de una manera nueva. Un alma quería venir sin un papá. El Que lo papá quería la siempre madre. está. El O papá sea, siempre está ahí. está. Claro, existe. Siempre Con está un el papá. donante, claro. El Podemos no saber espermatozoide, quién es. El espermatozoide es de Tenemos un papá, mamá es verdad. y tenemos papá. Trae información verdad, trae genética. información Está igual. bueno esto que decís igual. Sí. Porque tenemos una mamá y tenemos un papá y eso es Siempre. ineludible. Es verdad. Siempre. Lo conozcamos, no lo conozcamos, sea el modo como hayamos venido al mundo, es así. Existe. ¿Y cómo haces? Existió. ¿Y cómo lo integran ahí, por ejemplo, en un caso así si es? O sea, el papá no O, está o en hace este otro caso, ya que hablamos de la madre, una ovodonación. Yo conozco un caso de una Claro. ovodonación. Mira, me viene, justo quería también traer el tema, por ejemplo, de las adopciones, que es un caso que también es muy, me preguntan mucho, ¿no? Sí. Eso se ve en el momento, ¿no? En una constelación se ve. Lo importante es esto, chicos, recuerden integrar la ley de la pertenencia, mirar eso que no se vio. Entonces ahí se hace el movimiento y se mira, se pone al representante, va a depender en realidad de lo que la persona sienta. Y en ¿sí? esos Y de lo- casos, por ejemplo, de una ovodonación o volvamos, por ejemplo, el niño no nacido, no y todo eso, solamente puede hacer ese movimiento en primera persona, por ejemplo, en el caso de una ovodonación, el niño que nació de esa ovodonación, o en el caso del niño no nacido, la madre de ese niño no nacido, o puede hacerlo también al movimiento otros miembros de la familia que se sientan tocados por esa situación. Mi respuesta en general suele ser esta, hoy. Si sos otro miembro de la familia, ¿qué te pasa a vos con esa ese situación? tema, claro. Claro, o sea, se Sí, puede. Sí, Se puede totalmente. traer. Siempre que consteles, mi invitación es tema tuyo y sí. O sea, todo desde vos, ¿no? Por ejemplo, me pasa esto. Yo conozco una mamá, bueno, varias, pero me viene una cuyo hijo tiene ya 45 años, no es una criatura. Y tiene un tema de salud de siempre y ella se siente culpable, cosa que suele pasar en las madres, ¿no? Y él lo vive su vida, o sea, está bien. Y ella muy, digamos, perturbada por ese síntoma del hijo. Bueno, en este caso es epilepsia, voy a dar el ejemplo. Y la verdad es que cuando ella me traía esto de constelar la epilepsia del hijo y que el hijo, le digo, bueno, primero, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo vive él eso, no? Digo, si él tiene un conflicto con eso, que venga él a constelar. Claro. Primero. Pero segundo, constelar lo que te pasa a vos con eso. Constelar lo que te pasa a vos con la epilepsia. De hecho, hizo movimientos, un montón de movimientos. Y esto que traíamos antes también, todos los movimientos que hagan las madres van a repercutir en sus hijos porque va liberando su propia carga, su propia historia, porque eso viene de más atrás. Entonces, ese síntoma que trae ese hijo tiene que ver con una historia de más atrás. Entonces, volviendo a esto, siempre, y esto que yo hace un ratito dije, madres constelen, todos los movimientos, y a mí me llegan muchas mamás y con temas de hijos y les digo, todo lo mejor que podés hacer por tus hijos es ocuparte de vos. Exactamente. Ocuparte de vos. Eso es lo mejor que se puede hacer. Es que si no te ocupas de vos, también después empiezan a aparecer las cuestiones físicas que te van a impedir después tener también relación con sus hijos. Bueno, acá justo Graciela, que es mi tía, me dice, muy interesante el tema. Gracias, tía, por estar mirando. Grande. Pero sí, creo que esto, ¿no? A veces, como mamás nos pasa, o les pasa a muchas madres, que ponemos, que no digo que esté mal o bien, esto sin juzgar, ¿no? Pero sí. ponemos a nuestros hijos muchas veces en un lugar donde nos postergamos tanto y nos dejamos tan de lado que hasta incluso nos olvidamos para qué estamos acá, quiénes somos. Y eso después trae consecuencias inevitablemente. O sea, a veces creemos que queremos hacer un bien y terminamos, ¿no?, dañando un poco el sistema, ¿no?, desde ese lugar. Sí, también después que le pasa a ese hijo que tiene una madre que solamente tiene ojos para él, digamos, ¿no?
también demasiado es carga para ese hijo. Claro. ¿Qué ejemplo le estoy dando? Por si yo- poca madre o por mucha madre, o Claro. sea. ¿Y qué ejemplo le estoy dando si yo no tuve una pasión, no tuve un propósito, me postergué tanto que, bueno, ¿y qué hiciste de tu vida? Materné. Bueno, está buenísimo si eso es lo que vos querés que tu hijo haga, porque seguramente Sí. lo va a hacer. Claro. Pero claro, no. O sí, no. Exacto. O no, claro, hay que ver. O O por ahí no. rechaza. Y todo lo contrario. Mi mamá nos decía, por ejemplo, ella se casó re chiquita, a los 21 años nos tenía a los 3, y nos decía, no tengan hijos jóvenes. Claro, ¿viste? Porque, claro, vos, ella Marian? postergó. Entonces, los 3, ¿viste? Postergamos. Yo no quería tener. Te quedó Después me dieron grabado. ganas. Mis hermanos también, claro, porque... Claro, ¿viste? vos O sea, a Teo, tres ¿a qué edad con nenes, lo tuviste re casi grande, a los verdad? 42. Claro. Sí. ¿Tu primer Sí. hijo? Mi primer hijo. Mirá. Sí. Sí, es Sí, verdad. Es verdad, es verdad. Y feliz, por eso digo, como que Pero vos parecés de estuvo 30. cuando Sí, tenía más que que no se estar. No puede vale creer, así. No se puede creer. Sí, me parece. Y justo ayer le decía Dai, que escuché a Fito Páez que decía que él en la vida tuvo mucho amor, amor del padre, la madre creo poco tiempo, porque o era bebé, no se murió, ¿no? De la abuela, de la tía, no sé qué. Y decía, no hay sobredosis de amor. Lo mejor que te pueden dar en la vida es amor, y de ahí vas a tener un buen camino. O sea, decisión tuya, ¿no? Pero el amor lo tenés. Claro, pero Y también nada es más fuerte que el amor. eso, claro, desde ya, pero también a veces es preguntarse, ¿qué es dar amor? ¿No? Porque por ahí el amor que uno cree que está dando en realidad es posesión o es... Amor libre. Claro, que digamos como que Dejando también planteas, ser. bueno, yo amo un montón, amo demasiado. Sí. Bueno, Esto para pareja eso va a estar buenísimo. También, Yo pero ya para estoy hijos también. esperando esa... En esto que decís, bueno, yo amo a mi hijo tanto y dejo todo por mi hijo y solamente es mi hijo y dejo No, de verme amarse a mí. uno Bueno, primero. Claro. Amarse uno para poder amar a tu hijo, a tu mamá, a Claro. la gente, a los amigos, a la vida. Amar al prójimo como a Como a ti ti mismo. mismo. Claro, amar Como al a ti prójimo, mismo. como a ti mismo. Nos olvidamos, pero qué Nos interesante, olvidamos aparte. ¿no? No, Sí, sí. ponemos el foco en amar al otro de esta frase, ¿no? Desde el vacío, Y desde claro. la nada. ¿Y No, quién ama? amar, ¿Quién es no, el que primero ama? amarse uno siempre, Claro. porque desde ahí aprendemos el verdadero amor, Claro. ¿no? Y esto que traes, Dai, está buenísimo, porque también eso, muchas veces el amor, el apego disfrazado de amor, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. ¿desde dónde? Lo que Wow. decíamos al principio, ¿desde dónde hacemos lo que hacemos? La intención que está desde ahí. Está bueno como observarse también eso, ¿no? Como desde dónde nos vinculamos. Otro de los órdenes del amor tiene que ver con el equilibrio entre el dar y el tomar. Y eso a mí me cambió la vida cuando lo conocí, porque, Uf, sí. bueno, en pareja vamos a profundizar mucho, va a todas las... Me encanta. Vayan Va a ser el siguiente preparándose, tema. Después, papá, vayan- vamos con pareja. Si les parece. En si la enero pareja fuera, ya vayan claro. programando. Sí. Y esto también, ¿no? Este orden dice, tiene que ver, bueno, es súper importante. Nosotros recibimos de mamá y papá y recibimos la vida. Es un gran regalo. Y eso no se puede. Nosotros a los padres no podemos devolverles. Como que estamos en deuda, por decirlo así, como mamá y papá. Desde esta mirada, ¿no? Sin embargo, lo que podemos hacer es devolverle a la vida. ¿Cómo? Por ejemplo, con hijos o con proyectos también. No necesariamente todos Eso. elegimos tener hijos. Yo, por ejemplo, no soy mamá biológica, pero tengo otras maneras de dar mi servicio, ¿no? Esto que estoy haciendo, de compartir. Entonces, hay un montón de maneras de poder entregar lo que recibimos a la vida. Eso y está bueno devolverlo. aclararlo, Sí. porque esta mirada de que en los proyectos, estas cosas que uno de alguna manera metafóricamente dice parí, ¿no? Sí, o lo estoy Hijos, gestando, son estoy hijos. gestando un proyecto. Claro, vivirlo como tal, ¿no? Exacto. Poder vivirlo como una gestación, un darle al mundo, ¿no? Muchas veces, yo esto lo veo mucho, ¿no? Muchas veces aparece esto de estoy gestando, no sé, escribiendo un libro, entonces lo estoy gestando y por ahí nunca Claro. termina de nacer. ¿Vieron? Queda ahí. Eso también es para observar. ¿Qué pasa con esas mujeres que por ahí tuvieron hijos, no sé, pero no pueden terminar de gestar ningún proyecto? No pueden terminar de darle al mundo ningún proyecto. O por ahí no tuvieron hijos, qué sé yo, pero no puede, queda todo truncado ahí, me queda truncado. Tengo un proyecto y me queda truncado. Quiero escribir un libro y me queda truncado. Quiero armar no sé qué, me queda truncado. ¿Qué pasa ahí, no? Con eso también es para empezar a mirar. Exacto. Bueno, ¿no? este es otro de los El síntomas proyecto que se no puede nacido. manifestar, Sí, ¿no? el proyecto no nacido Me sería. venía el Claro. caso de alguien, Me por viene. ejemplo, no digo esto, no es que siempre que pasa esto pasa lo siguiente, pero voy a dar un ejemplo que me lo traía lo que decía Romy. Muchas veces en el caso del parto, ¿no? Cuando no es parto natural, por ejemplo, y es un parto con cesárea, he tenido consultas, sé que se ha visto eso en el momento de ir a útero, esa persona, como no ha hecho el empujón de salir a la vida,
le costaba esto arrancar, como que los momentos de los inicios, porque el nacimiento es un gran inicio, entonces era como que no terminaba de arrancar, siempre le faltaba como la fuerza para eso. Entonces, bueno, a través del movimiento que hicimos lo pudo ver, pudo tomar eso, hacer el movimiento y, bueno, a partir de ahí... Nacer. Uy, tengo que constelar eso, ahora me doy cuenta. Pues yo ya pero noté un montón porque- de cosas. No, para- nací con force, no quería salir. Con force. Te esa tuvieron que época. forzar. Habría que ver Te sacaron. qué pasó ahí. Sí, En me Bueno, esa eso es- sacaron. época se reusaban, en nuestra época Sí, se reusaban. pobre Se sigue mamá, usando, chicos. pobrecita. Se sigue usando, ¿eh? Ah, se sigue usando. ¿En serio? Ah, yo Sí, pensé sí, que en estaban momentos- prohibidos. No, yo también. Y no, hay momentos donde ya está el niño encajado y... Pero Chao. pensé que Hay la que sacarlo. maniobra era más... Sí, pero no- No, sí, mi no mamá sabe dice que si fue sigue terrible usando. eso. No sé. Sí. Porque tuvo muchas Es heridas, bastante violento lastimaduras. ese Y momento. yo conozco gente Sí. que tiene marcas en la cara, o sea, como que queda. Terrible. Sí, es terrible. Bueno, pero sí, es súper interesante. Gente, nos están pasando... Ay, Melisa Torres nos pone excelente reflexión. Un placer escucharlas. Gracias, Meli. Ay, te quiero, Meli, una Si amiga mía. quieren mandar un mensajito de WhatsApp, nos recontra ayuda. Si les gusta lo que están escuchando, que nos pongan like en el video. Ay, Nos sí, re por favor. ayuda. Y si quieren votar, tenemos 11 votos. Sigue votando la gente cómo te llevas con tu madre. Y por ahí, si están escuchando, por ahí cambian el voto. Por ahí será, bueno, no, ahora no sé. Ahora creo que me llevo mal. Yo me llevaba tan bien, la adoraba, mira. Está buenísimo. Si nos quieren mandar un mensaje de WhatsApp, sale. Quieren contar, preguntar, le escuchamos el mensaje. Quieren llamar, le dicen, escriben el WhatsApp de la radio, no, del streaming en realidad, que es el 1138878362 y escriben, quiero salir al aire, quiero... Está todo permitido, acá todo vale. Después vemos cómo lo resolvemos con el hacker, que se ya algo Que se me arregle. va a matar con esto que estoy diciendo. Pero Vamos, bueno. hacker. Me gustó, me quedo con algo que también un poco lo hablábamos con Mari antes de arrancar, que decías, Bren, de esto como, bueno, ¿cómo devuelvo, no? Porque los padres nos dieron la vida y uno tiene que estar agradecido a esa vida que nos dieron o que se nos dio a través de ellos, también elegida por nosotros. Pero ¿a quién es la deuda, no? ¿Con quién es la deuda? Quizá la deuda es con nuestra propia vida, es con esto, con gestar, con poder hacer algo con nuestra vida. Exacto. No es seguir mirando hacia atrás, hacia nuestros padres, sino mirar hacia adelante, que la deuda es con nosotros mismos, deuda entre comillas, ¿no? Con poder hacer algo con esa vida. Es la mejor manera de honrar a nuestros padres y a nuestras generaciones, es poder hacer algo con nuestra vida, lo que vinimos a hacer. Exacto. ¿no? Tal cual, tal cual. Esto es súper importante y me venía a recordar que las constelaciones van a lo vincular, ¿no? Hay una diferencia entre el vínculo y la relación. Esto es importante también traerlo porque cuando dos almas están unidas, el vínculo es para siempre. Nosotros siempre vamos a tener una mamá, siempre vamos a tener un papá, eso va a ser siempre. Independientemente de la relación. La relación puede ser que por distintos motivos no tratemos a mamá. Incluso hay veces que por preservación esa relación o necesitamos tomar distancia. Eso no implica que en el corazón, esta es la invitación de esto, pueda estar en paz, pueda ver a mamá y pueda ver a papá y pueda tomar mi lugar como hijo. Entonces, esto que traía Dai también, si nosotros, y que yo mencionaba, miramos hacia atrás y estamos todo el tiempo mirando hacia atrás, no tenemos la energía para mirar adelante. Es importante, cuando constelamos, por supuesto, hay un tema que nos frena. Hay algo que, bueno, yo siempre digo, bueno, ¿qué es eso que estás necesitando? ¿Qué es eso que te raspa? ¿Que sentís? La justamente piedra que en te el obstaculiza? zapato, Exacto. que no te deja caminar. Exacto, ¿viste? Que decís, claro. A veces estamos tan acostumbrados a la piedra que vamos con la piedra, pero está ahí. Entonces, bueno, sí, mirar hacia atrás, poder reconocer. Una de las primeras cosas es, una de las frases, ¿no? Te veo, es reconocer. Ese te veo es muy fuerte, es reconocer. Y a partir de ahí, los movimientos. Si uno está disponible, porque esto que traía hace un rato, no siempre estamos disponibles, es bueno, te veo, te reconozco, tenés un lugar en mi corazón, ahora me doy cuenta que yo soy el pequeño y vos sos la grande, por ejemplo, es otra de las frases tan importantes también en esto de la jerarquía. Vos sos la mamá, yo soy la hija, yo soy el hijo. Y cuando nosotros podemos hacer ese movimiento, cuando podemos integrar eso que dolió, eso que no podíamos ver antes, eso se recobra en fuerza para nosotros y podemos entregarlo. Esto que Claro. decía, y cuando ocupamos nuestro lugar, ese es el servicio. Claro, romper Tomar las nuestro lugar barreras. es el gran servicio. Claro. Y entregarlo a lo que sea, ¿sí? A proyectos, a hijos, a lo que cada uno decida. Claro, seguir el camino hacia adelante. La vida es hacia adelante. Acá Soltar. mi mamá me manda por Soltar. privado una frase que dice, ya decía Winnicott, que es una psiquiatra infantojuvenil pediatra que cambió la mirada freudiana, que dice, ni mucha madre ni poca madre. Claro, Madre eso. suficientemente buena. Eso decía, ¿viste? Sí. Por mucha madre o Tal por poca cual, madre. Gracias. Claro, sí. Y hay otra frase que me viene de Hellinger que decía, quien tiene a su madre en el corazón brilla, ¿no?
Y vuelvo a lo mismo, acá no es que sea todo color de rosas y está todo bien, porque habrá personas escuchando que por ahí tienen una relación difícil con mamá, tuvieron distintos motivos, puede haber incluso hasta violencia, lo que fuera, o se han sentido abandonados. Sí. Pero es poder, desde el lugar en el que está hoy cada uno, desde esto que están escuchando y de los que les va resonando, poder abrirse a tener otra mirada y si deciden a ustedes a cambiar esa relación, porque el vínculo está. Eso se puede hacer en el tema es si momento. la mamá no quiere, ¿no? También. No importa. Es lo que uno sienta, o sea, aceptarla uno en el corazón y después quizás hasta cambia. Claro, porque vos pensás movimiento. Porque lo haces por vos. Claro, pero tampoco hacerlo pensando en eso, ¿no? No. Porque la idea es, claro, hacerlo por uno mismo. Entonces, no hacer el movimiento pensando en, bueno, si hago esto, entonces ahora sí me voy a llevar genial. No, o ahora sí. No, quiero hacerlo porque quiero ocupar el lugar que me corresponde y poder seguir en la vida hacia el proyecto que tengo que continuar, porque también eso es una forma de honrar el linaje. Exacto. ¿No? Poder seguir hacia adelante, que no sigan quedando las cosas truncadas. Y que no siga doliendo y romper esa emoción. Y que otro no lo tenga que hacer después, porque si no eso lo voy heredando, ¿viste? Sí. Lo voy pasando a otra generación. Claro. Querido hijo, toma, te paso acá todos está el mis paquete. traumas. Claro. Agárrale. Vamos a abrir el camino así, para nosotros y para los que vengan. Claro, hijos o otras generaciones posteriores, no importa. Primos, amigos. Claro, y esto que traía recién Bren, que me parece súper importante, la relación con mamá, papá o cual sea la relación que vamos a trabajar, en este caso es mamá, puede ser realmente una relación que por ahí estás escuchando y decís, no, pero pará porque mi mamá me quemaba con cigarrillo, o sea, pará porque mi mamá no sé qué, pará porque, cuando hablemos de papá también, ¿no? Lo mismo, pará que mi mamá me pegaba, me abusaba, me abandonó. Nos tocó unas madres enfermas, diríamos. Una madre que no, claro. Que no pudo. Que no pudo, y esto ocurre muchísimo, ¿no? Un poquito. Entonces, para que mi mamá me entregaba para que me viole el vecino. O sea, gente, esto pasa. Entonces, exacto. Entonces, es entender que yo con estos movimientos que hago y con este estar con mamá, es bueno, ¿qué me pasó a mí con eso? ¿Cómo quiero que yo sea mi vida? Porque hoy no estoy pudiendo. Exacto. Hoy hay un montón de cosas que no estoy pudiendo. Entonces, si yo quiero modificar eso, entonces sí tengo que poder integrar. Porque acordémonos que elegimos a esta mamá, por más doloroso que sea, algo nuestra alma necesita transitar y necesitó transitar y poder cerrar eso, poder darle como paz, ordenarlo en el linaje, ordenar, bueno, esta es la mamá que me trajo al mundo, ¿no? Sí. No hay buenos ni malos, dicen, ¿no? En constelación. ¿Cómo? Claro, que animarse, ¿no? Si tengo todos estos pensamientos que por ahí pasa, animarme a igual ir a constelar a mamá. Yo diría que con más razón, ¿no? Con más razón hay un montón de cosas para sanar y para poder realmente poder seguir adelante, ser quien quiero ser en la vida y poder seguir dando los pasos que necesito dar hacia quien quiero construir, o sea, cómo me quiero construir como persona. Creo que cuanto más fuerte fue lo que nos pasó, con más razón tenemos que intentar sanarlo o ir hacia ese lugar de sanación. Sí, es interesante esto que traes, Romy, porque sí, e incluso me viene de personas con estas situaciones que todo el tiempo me consultan con mucho miedo, ¿no? Que me va a mostrar el campo y ese dolor. Yo no sé qué les va a mostrar el campo, lo que sí les puedo decir es que lo que se lleven, si están con el corazón abierto, les va a generar una tranquilidad y una paz gigante y muchas veces, y esto es lo que traen las constelaciones, es como ampliemos la mirada y vemos más allá, vemos que esa mamá detrás de esas historias tan difíciles que hubo, en general fue lo que aprendió y lo que tomó. Entonces, en vez de mirar por una ventanita pequeñita, cuando abrimos, en ese momento de abrir, vemos que no queda solo en mamá y en esa persona. Se ve que la abuela y la bisabuela, hasta donde sea, ¿no? Porque en general vienen de generación en generación, han vivido lo mismo y algo se nos genera. Esto que no es algo a nivel mental, ¿no? Porque por ahí lo están escuchando y bueno, está la resistencia de la personalidad diciendo, no, bueno, pero cuando están ahí en ese movimiento y los que lo vivieron lo saben, pueden ver más allá de eso y eso se ordena internamente y eso te permite conectar con tu vida. Si estás en una situación así, donde te es muy difícil vivir y donde estás en enojo y donde tenés la posibilidad en cualquier momento de hacer un movimiento y conectar con vos y poder tener una vida más plena. Sí, los quiero realmente invitar a constelar porque más allá de que ahora tenemos a Bren y que por ahí es nuestra nuestra invitada, así, nuestra columnista y estamos hablando de constelaciones familiares, es esto de ampliar la mirada que ocurre cuando estás constelando, no tiene que ver solamente con este ejemplo que está muy bien lo que plantea Bren de que ahora veo esto, sino que es una sensación. Total. Lo sentís en el cuerpo sentís que estás
mirando algo más grande, que estás sintiendo algo diferente. Yo siempre invito, ¿no? Yo constelo, la primera vez que constelé con Bren fue el fin de pasado, me encantó, lo súper recomiendo. Ahora va a estar en Palermo. Bren, vas a estar Sí. este sábado y este domingo. Este fin de va a haber un taller en Palermo a las 10 de la mañana, en Ambra Espacio Holístico, quedan los últimos lugares. Y en este caso en particular, además del taller, va a haber un cierre con una integración de Reiki, una armonización que hermoso. Aus, la dueña del espacio, ahí regala también. Y el domingo a las 11 de la mañana en la zona de agronomía. Ahí solo constelaciones. Ahí es el taller de constelaciones. Bien. Y después ibas a repetir en diciembre en tu espacio. En diciembre en mi espacio, sí. Está bien. Sí. Para ir acomodándose, porque a veces Claro. nos ponemos como excusa no puedo. Qué resistencias hay ahí, ¿no? No solo para constelar, para todos, ¿no? Para los procesos en general, para mirar el alma. A veces nos cuesta mirar el alma porque el alma tiene mucho para mostrar, Sí. Muchísimo. ¿no? Y Bien. es que cuando le llega a cada uno el momento. Es cuando tiene que ser. Claro. como digo. También. Sí, Quizás sí, estás procesando algo, entonces tenés tu tiempo que procesar eso y después seguís. También eso me parece que es importante para con los demás, ¿no? Porque quizá es el momento de uno de hacer un movimiento o algo y uno quiere como que los otros también lo puedan hacer. Pero bueno, Sí, hay que centrarse hay que entender. en estar uno lo mejor que puede y eso se va a contagiar. Sí, eso, mueve. eso mueve. Y Sí. entender que los tiempos de los demás son diferentes y por algo es así. Digamos, uno tiene que poder esto también, continuar en su propio camino Como y nosotras. tratar de contagiar. Nosotras, a cada una nos llegó cuando, Sí. o sea, el momento. Total. Y no nos llegó todo todavía. No, tenemos todavía para hacer, para La vida, rato. tal Sí. cual. Estamos en pañales. Tal Sí. cual, gente. Bueno, estamos llegando ya, se nos voló el programa. Esto es un ya es la hora. Wow. Es un tema que da para más y más y más. Yo creo que podríamos empezar a desglosar, tipo, cada programa debería ser, hoy vamos a ver de la madre tal aspecto. Claro. Sí. Aparte, de madre tenemos que hablar para tirar para arriba. Para rato. La próxima, padre o pareja, no padre. La próxima padre y la siguiente. Y la si les siguiente parece, pareja. Vamos, vamos. Muy bien, vamos con eso. Les quiero recordar que somos las reinas de copas, que nos pueden seguir en @reinas_de_copas y también que cada una de nosotras tiene su espacio. Yo soy Romy Atencio, @diosaálmica. Tengo acá a mi derecha a Dai, que es Espacio al cielo. Espacio al cielo, todo junto, @espacio al cielo. Tengo a Bren, que es nuestra invitada de hoy, que va a estar el miércoles que viene acompañándonos como parte de este panel hermoso que conformamos las reinas, que es @Bren de Villaflor, con doble L, Villaflor, como la flor de la Como la la villa de la flor flor. bella. Exacto. La flor Ahí está. bella. Villaflor. @Bren de Villaflor. Y tenemos a Mariel, que no tiene redes por ahora, pero ya pronto sí, ¿no, Me Mariel? olvido. Sí, voy a hacerme uno Para la que semana diga que viene- Mariel sin redes. se Sí, va a para la llamar. semana Me que viene encanta. tiene que estar hecho para Mariel mí. sin redes se va Vamos, a llamar Mariel, a hacer mi la Instagram. tarea. Ya lo Vamos, estoy Mariel. haciendo, esperen. Mirá, Vamos, Mariel. ahora mismo. En vivo, Mariel se abrió un Instagram. Estaría bueno también que les parece esta propuesta para los teleescuchas, no sé cómo se les dice a los Televidentes, espectadores. 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 Que si quieren en algún momento que hablemos de algún tema en particular, tanto que lo trate Bren o nosotras mismas que traigamos un tema, que también se animen a ponerlo. Por ahí hay un tema que les interesa, lo que fuere, Sí, bien. y les gustaría que profundicemos acerca de eso. Estaría bueno que lo puedan poner y lo tomamos. Me encanta. Sí, claro. Me Lo tomamos y encanta. lo preparamos. Claro. Ayer, ¿sabés que vi un video de Lu Bella, sí. de Lu, que hablaba de, no sé por qué, por ahí María, que tiene más canalizaciones pleyadianas, nos puede dar luz. Ayer fue un día donde todos morimos y fue un día como portal, ¿cómo fue? La entrada de Entrada de Plutón en Plutón. Acuario, chicas. Ah. Estoy Sí. muy feliz con Yo también. ¿Por qué están felices? Cuéntenos. A ver, cuenten rapidito. Contale, Así contale. nos Así nos felicitamos minutitos. todos. ¿Qué Sí. pasó ayer 19 del 11? Entró ver. Plutón en Acuario y ¿qué significa? Claro, digamos, Chan. Plutón, Plutón es un planeta que tiene que ver con la transformación. Por ahí donde pasa Plutón transforma todo. Ajá. ¿sí? Mm. A veces tiene mala prensa, yo lo amo a Plutón. Es la un fe que planeta queremos de tener. Escorpio. Es la fe que queremos Mala tener. prensa, claro. A mí me encanta. Bueno, yo soy Luna en Escorpio. Entonces, por donde pasa Plutón, nos guste o no nos guste, transforma. ¿Sí?
son procesos lentos, porque el tránsito de Plutón, no me acuerdo exacto, si vos te acordás, 264 montón. años, Sí, más o en menos, 1778 creo, ¿no? Que pero fue la cantidad de años que tarda en dar la vuelta son 260 y pico. La última No me vez que dio acuerdo. la vuelta, que No, no, es estuvo que no me acuerdo. 1778, leí algo así. Wow. Puede ser, Sí, no puede ser. recuerdo. puede O sea ser. que te puede tocar en la vida que El no tema- lo transites. exacto. No, en realidad la última vez que estuvo en Acuario, en 1778, Claro. no sé cuánto tarda. Habría que ver Sí. la cuenta, pero Claro. eso, bueno, lo googlean y listo. El Sí. tema es que por cada signo está más o menos 18, 20 años. Entonces estuvo de todos estos años estuvo en Capricornio. Yo que tengo muchos aspectos ahí, Capricornio fue Ascendente. barriendo, exacto, Yo. fue barriendo, entre otras cosas, estructuras, bueno, muchas cosas que Lo fueron aprovechaste pasando. a full. O sea, creo que Esto se fue para todo. De de hecho, chicas, el tema del Capricornio. patriarcado, ¿Qué el tema de significa? lo que se está, esto, ¿no? Del tema, por ejemplo, del patriarcado, está muy relacionado con Capricornio, todo lo que se fue saliendo a la luz en todos estos últimos años, las Wow. caídas de estructuras, las caídas de tradiciones. Y Acuario invita a lo nuevo. La gran palabra ahora es renovación. La entrada va a estar durante, pongamos 20 años, no sé exacto, pero durante... Entonces, Tenemos tiempo. tenemos durante Sí. este tiempo 20 años, wow. va a estar Plutón trabajando con esta energía acuariana que nos invita a la renovación, que nos invita a esto, a la tribu, a lo colectivo. Acuario también habla de lo colectivo, de las redes, bueno, la entrada de la inteligencia artificial con todo lo que está trayendo, Wow. lo nuevo, lo innovador. Grandes títulos, ¿no? Acá Sí. estamos dando porque Sí. Pero- Revoluciones. totalmente de todo, polaridades distintas. Por ¿no? eso Luces dicen y sombras. que O sea había que leído yo- que por eso hay tantos, ¿cómo se llama? En los países hay tantas internas políticas y Wow. También. O sea que yo estoy pensando, ¿no? Digo, mira, ahí nos pone el hacker. Qué bueno, mira. 200. 240. Plutón Gracias, tarda hacker. 247 Me años en dar su vuelta, Pero- fue descubierto tardíamente, en 1930 su órbita y todas las demás más excéntrica. Ok, buenísimo. Ahora lo que yo digo es esto. Pienso, por ejemplo, yo, como ejemplo, yo tengo ascendente en Capricornio y mi búsqueda es la estructura. Yo tengo como que ir hacia la estructura, conquistar el orden. Sí, ahora sí, que sí. se me fue Plutón, ya está tarde, ya está, ahora No. fuiste. Ahora fui. Siempre está esa búsqueda. El tema es que estos años que pasaron, Romy, a vos te estuvo moviendo mucho desde esos lugares. Entonces, todo lo que fue en vos moviendo este Plutón y transformando de tu estructura, de los proyectos, de los objetivos, de toda esa energía que tiene que ver con Capricornio, lo que fue, ahora sí, si ya una vez que pasó, ya está, digamos. Claro, ya está. Digamos, perdimos. Lo Si que querías fue trabajando conquistar Plutón, esa estructura, ya está. Tuviste 20 años. Tuviste 20 años. Claro, sí. bueno, podés ¿Qué seguir hiciste estos 20 trabajándolo. años? Mi vida, mi amor, yo te quiero decir, Fer, que él es Sí. como el que lucha porque yo sea, me dice foco y permanencia, foco y permanencia. Muy bueno, yo soy ascendente Capri también. Yo eso. bueno, pero yo no lo conquisté nunca. Así Estamos que lo en busqué. eso, Pero Romy. bueno, por eso, ahora no importa. Ahora lo nuevo. Eso, sí. Lo nuevo es una nueva Eso, estructura. Yo estamos puedo. en- Bueno, pero pensaba, qué bien que empezamos este programa en este momento. Plutón es fuerte. Me encanta. Qué bien, ¿eh? Sí, re. Me encanta. Plutón es fuerte. Así que bueno, también a mí es un aspecto que me gusta. Me encanta. También, pero bueno, eso es muy personal. No es nada como todo. Las Claro. no tienen ni bien ni mal. Eso es, Sí, hay que ver cada todo, signo cómo cada lo va a signo afectar. aparte, Claro. bueno, a mí me gusta mucho jugar con esto de los signos, de incluir, que se habla de las constelaciones, y bueno, ¿a quién no estoy incluyendo con ese Capricornio, con eso? ¿No? Yo lo miro también Claro. desde ahí. ¿En qué Ojito. aspecto no estás Es incluyendo? interesante poder incluir. Estaría los bueno un aspectos en tema, nosotros. A ver si programa- Géminis se decide algo. Ah, ¿ves? Estaría bueno un programa de astrología, como poniendo la mirada a esta mirada, que es más Desde las amplia. constelaciones. Claro. Esta mirada más amplia, no solo las constelaciones, como la mirada que integre no Claro. todo, pero atravesada Sí, porque sí, sí, sí. yo creo que somos integrales, esto holístico es Totalmente. integral, ¿no? Entonces es Sí. no dejar afuera nada de todo lo que ya conocemos y a permitirnos conocer cosas nuevas todo el tiempo. Bueno, no sé cuál es la idea del programa que viene, chicas, pero podría también. Podemos ahora lo vamos a ver. estaría Podemos bueno. también No sé cuál eso, es la si quieren, los que hay ideas dando vuelta, pero podemos obviamente, como dice Dai, integrar cosas nuevas. Así que si quieren que hablemos de algún tema en específico, si les gusta, si les llama la atención, lo pueden comentar. Este programa queda grabado, o sea, se acaba acá ahora en 2 minutitos, no importa, lo pueden volver a ver y pueden dejarnos en los comentarios que quedan qué tema les gustaría que profundicemos. Acuérdense que el miércoles que viene va a estar acompañándonos todo el programa Bren con esta mirada de su conocimiento de las constelaciones. Pero si bien hoy fue específico la mirada sobre las constelaciones, el programa que viene vamos a estar como dando nuestro aporte distinto, las miradas cada una. Yo quisiera que algún día Mari nos cuente bien sobre canalizaciones pleyadianas. Bueno, Que entremos dale, ahí. podemos hacer. Es algo que me Está genera buenísimo. mucha curiosidad.
No sí, sé. Sí. Sí, todas hemos abrevado seguro de esa fuente justo también. Sí. Está bueno. Sí. Por eso, bueno, así que vamos a dejar acá el programa. Chicas, ya son las 11:03. Claro, me está esperando mi psicólogo. No, vos tenés Sí. que volar. Sí. Bueno, gracias a la gente de Bekim, Cosmética Capilar Innovación Continua, escanean ahí en ese código QR que tienen ahí y van a ver todos los productos de Bekim. Se pueden contactar con un distribuidor. Si no está Bekim en su peluquería o en su barrio o donde sea, se contactan para que lleguen, porque los productos son increíbles. La verdad que acá los probamos, los usamos y nos encantan. Y también les queremos decir que nos dejen un like, que se suscriban al canal, que si estás viendo este video por primera vez, si te gustó lo que ves, quédate porque hoy es un día completito. Tenemos a las 4:30 de la tarde las chicas de Hacerse Cargo, que hablan bastante de astrología, dan un poquito esta mirada, si te gusta el tema. Y después a las 7, creo que de la tarde, o no me acuerdo bien el horario, están las chicas del Arte de Vivir, que ellas se dedican específicamente a todas estas herramientas de meditación, de respiración consciente para atravesar la 3D. Así que hoy es un día de muchísima conexión si estás queriendo como atravesar y vivir un poquito mejor y de forma más consciente. Bueno, ¿se quieren despedir de alguna manera? ¿Quieren decir algo, cerrar alguna? Bueno, yo quiero decir gracias y gracias a mi mamá y gracias a todas las madres en ese rol tan importante que cumplen y gracias a nosotras también como madres en este servicio que brindamos a la humanidad y a todos, ¿no? Gracias. Gracias, Dai, Bren. Yo también agradecer, bueno, chicas, por este espacio hermoso, por este servicio que estamos compartiendo, que para mí es una bendición. Así que, bueno, gracias a mi madre nuevamente, gracias a las madres. Y bueno, nos vemos la próxima. El miércoles. También gracias a ustedes, chicas, por estar acá hoy. Y gratitud a mi mamá. Gracias. A mi mamá. Gracias, madre. Gracias, madres. Mamá también. Bueno, chicas, un beso. Las quiero. Hasta el miércoles. Chau. Nos vemos. Adiós. Control the words I've been saying, filter me out, my mind is just playing. Heart is running wild, got me talking like a child. Fire in my soul, I know I'm just faded. Lifting me up, I know I won't take it. Sparks are running wild, yeah. Don't be setting up a riot, I'm bringing that fire. Gonna go wild, so I get higher. Don't be setting up a riot, till we backfire. Gonna run wild, so I'm always getting higher. So I'm always getting higher. So I'm always getting higher. Everybody's talking at me and maybe I should turn it off. Shelter. I know that I've been waiting for some shelter in my heart. I can't control the words I've been saying. Filter me out, my mind is just playing. Heart is running wild, got me talking like a child. Fire in my soul, I know I'm just fading. Lifting me up, I know I won't take it. Sparks